El anime comienza presentándonos al grupo del héroe, que ahora se encuentra frente al castillo del Rey Demonio, y van a enfrentarse una vez más a las fuerzas del Rey Demonio. ¡Nah, en serio! ¡Qué original! Así que el héroe, Yuga, les pide a todos que se preparen. A su lado están una maga llamada Mikana, una caballera llamada Raven y una sacerdotisa llamada Cecilia. Todos están preparados para que esta sea la batalla final y la batalla más importante de sus vidas, y puede que sea una victoria porque han descubierto todas las habilidades del Rey Demonio y de sus esbirros. Mikana se dirige al héroe diciéndole que está segura de que esta vez podrá llevarlos a la victoria. Yuga muestra su determinación y les dice que juntos derrotarán al Rey Demonio. En cuanto la puerta se abre, el grupo corre directamente hacia el castillo, completamente listos para luchar contra cualquier cosa que se cruce en su camino. Todo va bien hasta que se encuentran frente a Yoki, uno de los subordinados del Rey Demonio, quien ya los estaba esperando. Él menciona que sabe que han venido a derrotar al Rey Demonio, pero tiene noticias terribles para ellos, ya que no podrán llegar hasta él sin antes pasar por encima suyo. Sin dejarlo terminar, Mikana lanza de inmediato una poderosa bola de fuego contra él, pero Yoki ni siquiera se mueve de su lugar, dejándole en claro que su ataque fue completamente inútil. Él menciona que ese fue un hechizo realmente débil y les pregunta si eso es todo lo que el grupo del héroe puede ofrecer. Raven decide mostrar sus habilidades como caballera y lo ataca de inmediato con su espada, pero Yoki le esquiva fácilmente y lo obliga a retroceder con una fuerte patada. Raven se mantiene firme, pero el héroe decide que ahora es su turno, y la sacerdotisa lo apoya con su magia haciéndolo más fuerte. Yuga usa su espada especial Excalibur y libera un poderoso ataque desde su posición. Sin embargo, Yoki lo contrarresta al instante con un ataque llamado Oscuridad Infinita, que supera fácilmente la fuerza del héroe. Y así el grupo del héroe cae derrotado, completamente incapaz de moverse, y Yuga incluso se pregunta si este es su final antes de que todo se vuelva negro. Una vez que todos quedan inconscientes, Yoki decide acercarse a ellos, pero mientras usa su magia queda instantáneamente hechizado por la belleza de la sacerdotisa. Cecilia yace inconsciente a sus pies, y Yoki sabe de inmediato que se ha sacado la lotería al encontrar a alguien tan hermosa. El momento se interrumpe cuando los subordinados de Yoki aparecen de repente preguntándose si deberían acabar con ellos. Yoki se sobresalta y les recuerda nerviosamente que les dijo que permanecieran ocultos, pero Duke, un caballero sin cabeza, le dice que solo salieron porque todo quedó en silencio. Un chico llamado Zika hace la observación de que estaba embobado mirando a esa chica y le pregunta si le pasa algo. La chica, llamada Happiness, simplemente asume lo peor y lo llama pervertido, pero Yoki rápidamente les pide que se callen porque le están arruinando su reputación y explica que solo estaba pensando en qué hacer con el grupo del héroe. Duke no entiende su vacilación, ya que pensaba que era obvio que debían matarlos. Yoki rechaza esa idea y les ordena que simplemente los arrojen afuera, porque hay una aldea humana no muy lejos del castillo. Duke obedece sus órdenes sin cuestionarlo, aunque Happiness lo ve como una molestia, pero aún así cumple. Zeke también sigue la orden, pero le advierte que volverán a llamarle la atención si hacen esto. Yoki se mantiene firme y los apura, pero en el fondo se siente secretamente triste por tener que despedirse de su ángel Cecilia. Un mes después, Yoki es convocado por el Rey Demonio y su sirviente Sakhil. Menciona que sus héroes nunca aprenden la lección y siguen desafiándolo, pero cada vez que vienen los derrotan bien fácil. Le pregunta cuántas veces ya pasó eso, y Yoki le informa que han sido 3 veces para ser exactos. Sakhil aparece impresionado de que alguien como él pueda dejarlos fuera de combate cada vez, pero eso le hace pensar que sus héroes en realidad no son nada de lo que haya que temer. Todos los demonios alrededor se ríen orgullosos, pero en ese momento el Rey Demonio finalmente habla, preguntándole a Yoki por qué aún no ha matado a los héroes. Yoki duda y explica que un montón de inútiles como ellos ni siquiera vale la pena matarlos. Entonces el Rey Demonio le dice que si no va a matarlos, dejará el trabajo en manos de sus subordinados. Yoki sabe al instante que sus subordinados no tendrán ninguna oportunidad contra los héroes, y por eso le dice al Rey Demonio que él mismo se encargará. El Rey Demonio ahora parece satisfecho, por lo que finalmente lo deja ir, y mientras Yoki se aleja, se pregunta qué debería hacer. Después de todo, si vuelve a perdonar a los héroes la próxima vez, sus vidas correrán peligro. Yoki es simplemente demasiado poderoso, porque la realidad es que esos héroes tienen el poder de derrotar al Rey Demonio. Además, a este ritmo el mundo va a quedar bajo el control del Rey Demonio, así que Yoki sabe que la próxima vez tendrá que resolverlo definitivamente. El día en que el grupo del héroe regresa para luchar, Yuga le dice que esta vez definitivamente va a perder. Raven lo apoya y ambos atacan a Yoki al mismo tiempo, pero sus ataques siguen siendo completamente inútiles. Yoki contraataca con un golpe poderoso estrellándolos contra la pared, por lo que Cecilia corre rápidamente a curarlos. Mientras tanto, Mikana intenta mantenerlo ocupado y lanza múltiples bolas de fuego, tratando de desestabilizarlo con una gran explosión al final. Esto la deja claramente exhausta y cuando ve que Yoki está completamente ileso, empieza a pensar que es un monstruo. Yoki ni siquiera la mira y centra su atención en Cecilia, que está intentando ayudar a sus amigos. La escena le provoca una sonrisa sincera, pero la oculta con una risa malvada y les dice que luchar contra él es inútil, porque volverán a ser devorados por la oscuridad negra como el azabache. A pesar de sus palabras, Cecilia vuelve a apoyar al héroe con su magia, y Yuga levanta su espada sagrada Excalibur una vez más, pero todos sus esfuerzos resultan inútiles frente a Yoki, quien les vuelve a decir que no pueden ganar contra él. Yuga retrocede rápidamente, pero se mantiene firme y afirma que deben derrotar al Rey Demonio cueste lo que cueste. Sorprendentemente, Yoki decide darles una oportunidad, diciendo que si dejan a la sacerdotisa ahí, permitirá que el resto pase. La propuesta repentina los deja en shock, y Yuga se niega de inmediato, pero Mikana lo detiene
Mikana e intenta hacerlo cambiar de opinión, diciendo que deberían aceptar el trato porque la verdad es que no tienen ninguna posibilidad contra él. Yuga se niega obstinadamente a dejar atrás a Cecilia, pero Mikana le pide que lo piense bien, señalando que Yoki tuvo todas las oportunidades para matarlos y nunca lo hizo. Pero Yuga le responde que eso no significa que esta vez también vayan a salir ilesos. Mikana duda, pero le dice que no le deja otra opción, o una sacerdotisa o la salvación del mundo. Yuga está claramente conflictuado, pero Cecilia decide dar la respuesta final pidiéndoles que sigan adelante. Todos quedan impactados por su determinación, pero Cecilia se mantiene firme y les dice que estará bien. Yuga decide confiar en ella y dice que irán a buscarla justo después de derrotar al rey demonio. Tal como prometió, Yoki les abre la puerta, así que el grupo del héroe va rápidamente a derrotar al rey demonio prometiendo volver por ella. Cuando finalmente quedan solos, Cecilia le pregunta por qué la hizo quedarse, pero Yoki duda nerviosamente de decirle. Sabiendo que su poder no puede ni siquiera hacerle daño, aún así decide luchar contra él hasta el final y ataca con un láser sagrado. Yoki queda sorprendido, así que intenta pedir una tregua, diciendo que quiere que ella lo escuche. Se presenta nerviosamente, pero Cecilia le pregunta por qué diría eso a alguien a quien está a punto de matar. Yoki aclara que si hubiera querido matarla, lo hubiera hecho 3 intentos atrás. Como acaba de soltar factos, Cecilia espera pacientemente para escuchar la verdadera razón, y es entonces cuando Yoki finalmente decide confesar, diciendo que se enamoró de ella a primera vista. Y nuestro pequeño demonio enamorado reúne el valor para invitarla a salir, tomándola obviamente completamente por sorpresa. Cecilia no puede contener el grito que sale de su garganta, incapaz de ocultar lo nerviosa y sorprendida que está. Una vez que procesa que se la acaban de confesar, decide rechazarlo educadamente, rompiéndole el corazón en el acto. Yoki se encoge de inmediato, sintiendo que todo está perdido y que ya no tiene sentido seguir adelante con la vida. Cecilia no puede ocultar su genuina preocupación, pero enseguida se pone en guardia, diciendo que no le engañará fingiendo quedar completamente expuesto. Sin embargo, cuando está a punto de atacar, el hecho de que él no ponga ninguna resistencia la confunde. Yoki le explica que ella lo ha rechazado, así que ya no tiene nada que lamentar. Cecilia vacila al darse cuenta de que hablaba en serio, y Yoki le dice que aún estando con vida, lo único que puede hacer ahora es quedarse en esta habitación. Solo se le permite salir para atacar aldeas y ciudades humanas, pero la verdad es que no quiere hacerlo. Cecilia lo llama mentiroso porque todos los demonios son crueles, y todo el propósito del rey demonio es de intentar destruir a la humanidad. Yoki entiende su lógica, así que decide confesar la verdad. Aunque tenga esa apariencia de demonio, en realidad es de otro mundo y solo reencarnó, lo que significa que por dentro es humano. Cecilia le pregunta entonces por qué sirve al rey demonio, ya que con su poder incluso podría derrotarlo él mismo. Yoki reconoce que eso es cierto, pero explica que si lo hiciera seguramente lo nombrarían como el próximo rey demonio y no quiere eso. Por esa razón se queda encerrado y sin poder hacer nada día tras día. Y bueno, también podría extinguir a toda la raza, ¿no? También tiene esa opción. Pensó que pondría fin a esta vida tan miserable, pero entonces ella apareció y se enamoró a primera vista. Durante ese último mes, aunque fue poco tiempo, se sintió vivo por primera vez como demonio, así que ahora que lo rechazó ya no le importa nada más. Cecilia le dice que sí debería importarle porque tiene poder, y si realmente dice tener un corazón humano, entonces debería usar ese poder por la humanidad. De repente suelta su báculo diciendo que aún no es demasiado tarde. Luego Cecilia le ofrece la mano invitándole a ir con ella al mundo exterior. El rostro de Yoki se ilumina al instante por la sorpresa y finalmente toma una decisión. Más tarde, en el reino de Clarines, la gente celebra al grupo del héroe por derrotar al rey demonio y regresar con vida. El rey de Clarines, Darzo Horta Clarines, declara oficialmente que ese día marca el inicio de un periodo de 3 días designado como el Día de la Victoria de la Nación. Va a haber fiesta por si no se entendió. Mientras todos celebran, Yoki se acerca a la capital real, el lugar donde vive Cecilia. Sin dudarlo, se rompe el cuerno de la frente con su propia mano, aunque duela mucho más de lo que esperaba. El grupo del héroe es celebrado por todos y Yuga dice que es algo bueno que hayan podido salvar el mundo y que todo fue gracias a Cecilia. Mikana no puede ocultar su decepción al ver que toda la atención y el reconocimiento van dirigidos a Cecilia, pero decide no decir nada. Mientras tanto, ahora que se deshizo de lo único que lo delataba como demonio, Yoki decide ir al gremio de aventureros para registrarse como miembro. El hombre del mostrador se toma un momento para pensar, tratando de recordar cuál era el procedimiento. Yoki incluso se pregunta si ese hombre realmente trabaja aquí, pero finalmente encuentra lo que buscaba y le pide que rellene el formulario con sus datos. Le explica que se trata de un formulario de sección de responsabilidad en caso de que se muera durante una misión. Yoki lo completa con su nombre y edad, indicando que tiene 21 años. Una vez hecho esto, el recepcionista le entrega su tarjeta del gremio y le informa que comenzará en rango F, y lo más alto que puede aspirar es llegar a ser rango S. Debe completar encargos para construir su reputación y subir de rango, aunque a la mayoría de las personas les toma alrededor de un mes pasar de F a E. El recepcionista también le advierte que es un fastidio volver a emitir la tarjeta, así que no puede perderla, especialmente durante los próximos 3 días, pues los demás empleados se tomarán libre por el festival, así que no quiere tener que lidiar con papeleo administrativo. Yoki solo se pregunta qué tan holgazán será este tipo, aunque los que chambeamos de verdad nos identificamos con él. Pero el hombre lo interrumpe y se presenta como Clayman. Esa noche Yoki se queda en una posada para contar su dinero y se da cuenta de que ha ganado bastante en su primer día como aventurero, así que debería subir de rango y esforzarse para ganar aún más. De esa manera, una vez que tenga una vida estable, volverá a confesarle sus sentimientos a Cecilia. En solo unos días se corren rumores en el gremio sobre un tipo que
sube de rango a una velocidad absurda, y la mayoría de la gente no habla de otra cosa sino eso. Yoki entra al gremio y le dice a Clayman que va a tomar algunos encargos, pero Clayman no entiende por qué siempre viene a hablar con él, sobre todo ahora que hay una mujer hermosa trabajando a su lado en recepción. Está claro que él no quiere trabajar, pero Yoki simplemente explica que se ha encariñado con él y que además trabaja sorprendentemente rápido. Clayman descarta esa excusa y le pregunta quién es realmente, porque alguien que sube de rango FAD en apenas una semana no puede ser un aventurero novato común. Yoki se pone claramente nervioso preguntándose si se metió en problemas por esforzarse demasiado, pero por suerte Clayman decide no interrogarlo más porque qué hueva, aparte que aunque lo investigaran no es como si estuviera haciendo algo ilegal. Yoki suspira aliviado y Clayman empieza a quejarse como siempre, diciendo que el trabajo de mostrador no es su responsabilidad. Antes de que pueda terminar, una chica se le acerca de repente y le pide que cancele esos encargos. Yoki se sorprende al ver que en realidad se trata de Cecilia, y ella le pide a Clayman que mantenga su identidad en secreto por ahora. Clayman se va sin cuestionarla y Cecilia le dice a Yoki que necesitan hablar, así que quiere que vaya a su casa. Sin entender nada, Yoki la sigue hasta que llegan a una enorme mansión. Una vez dentro, Cecilia se disculpa con él diciéndole que tenía la intención de verlo antes. Yoki le dice que no se preocupe por eso y le comenta que en realidad se estaba divirtiendo siendo aventurero. También menciona que le sorprende que haya podido encontrarlo ahí, pero Cecilia explica que se ha vuelto el tema de conversación en toda la ciudad. La gente decía que un aventurero novato había subido hasta rango D en un abrir y cerrar de ojos, así que no fue difícil deducir que era él. Cecilia le dice que, aunque es bueno que por fin lo haya encontrado, debe pedirle que abandone el gremio de aventureros. Esta petición toma a Yoki por sorpresa, así que ella le explica que el héroe derrotó al rey demonio, pero eso no significa que todas las amenazas del mundo hayan desaparecido. La muerte del rey demonio no implica la extinción de todos los demonios y monstruos, y ahora las naciones humanas podrían empezar una lucha por la supremacía, algo cuyos indicios ya están apareciendo. El héroe ha recibido montones de propuestas de compromiso de distintas naciones, y no es solo porque sea popular o atractivo. Muchas naciones usan todos los medios a su alcance para reunir poder militar y mano de obra, así que están intentando convertirlo en una pieza de guerra. Cecilia le dice a Yoki que ha subido de rango a una velocidad impensable para una persona normal, y con esa fuerza sin duda se convertiría en uno de los pocos aventureros de rango S del país. Sin embargo, una vez que lo haga, todas las miradas estarán puestas sobre él, y si lo reclutan y de repente se revela su poder demoníaco, podrían usarlo como una herramienta para conquistar el mundo o convertirlo en su enemigo. Yoki comprende rápidamente el problema, sabiendo que su segunda vida estaría arruinada si eso llegara a suceder. Cecilia le dice que le gustaría que, por el momento, no llamara demasiado la atención. Yoki parece conflictuado porque ella le puede decir que no trabaje porque vive en una mansión, pero él sí tiene cuentas que pagar. Y entonces Cecilia le dice que podría contratarlo personalmente y pagarle por las molestias. Por desgracia, ella explica que no tiene suficientes recursos para contratar a alguien de rango S, pero a cambio hará todo lo que esté a su alcance. Por eso, por la paz de esta nación, le pide que le escuche. Yoki se queda sorprendido cuando Cecilia inclina la cabeza ante él, así que se pone de pie de inmediato y alza la voz pidiéndole que nunca vuelva a hacer algo así. Le dice que la idea de que él acepte una oferta de reclutamiento de otro país es simplemente ridícula, porque incluso si una mujer hermosa se lo propusiera, seguiría estando fuera de discusión. Y la única razón es que en este momento ella es la única persona en la que piensa. Cecilia queda en silencio por un momento, completamente atónita, pero luego no puede contener la risa. Yoki se pone un poco nervioso, dándose cuenta de que su viejo hábito de su vida pasada se apoderó de él. Cecilia se disculpa y dice que parece que se preocupó por nada, así que puede seguir siendo aventurero. Yoki le dice que aún así hará todo lo posible por no destacar, y justo en ese momento alguien llama a la puerta preguntándole a Cecilia si tiene un momento. Instantes después, Yoki conoce a la madre de Cecilia, Cecilia Aquarine, y claramente no puede ocultar su nerviosismo. Cecilia se disculpa educadamente por el comportamiento grosero del guardián de la entrada de antes, ya que pensó que era un intruso en cuanto lo vio. Yoki la tranquiliza de inmediato diciéndole que no es nada que merezca una disculpa formal. Cecilia se alegra de oír eso y le dice que puede estar tranquilo porque Sofía, la jefa de las doncellas, lo disciplinará severamente. Yoki aún piensa que ese guardián no aprenderá la lección solo con una reprimenda de una criada, pero entonces Sofía le pregunta a Celia cuántos de sus huesos debería dejar intactos. Celia simplemente se lo deja a ella y luego decide ir al grano, así que la jefa de doncellas se disculpa y los deja solos. Una vez que se ha ido, Celia le pregunta a su hija si ya se lo ha dicho, pero Celia responde nerviosamente que no es necesario. Yoki claramente no sabe de qué están hablando, así que Cecilia le informa que su hija ha recibido muchas propuestas de matrimonio y una incluso vino del héroe. Yoki entra en pánico al instante y Cecilia intenta impedir que su madre siga hablando, pero Cecilia menciona que el héroe realmente está interesado en su hija. En un abrir y cerrar de ojos, Yoki pierde la calma y pregunta qué le pasa al héroe, porque está seguro de que incluso una princesa se enamoraría de él. Es demasiado popular, así que quiere que se mantenga alejado de su vida amorosa. Cecilia le pide que se calme y aclara que rechazó todas las propuestas, no solo la del héroe. Yoki se anima de inmediato y Cecilia le pide a su madre que no saque a relucir un tema tan extraño. Cecilia simplemente sonríe porque ver la reacción de Yoki es suficiente para saber que él también quiere a su hija. Yoki no lo niega, así que Cecilia va directo al punto y le pregunta si le gustaría casarse con ella. Esto lo pone claramente nervioso, pero Yoki mantiene la compostura y se disculpa, explicando que ya se le confesó una vez y fue rechazado. Por eso quiere dar lo mejor de sí como aventurero y una vez que tenga una vida estable, volverá a confesarle su amor. Cecilia simplemente asume que él está rechazado
rechazando su consejo como madre. Así que Yoki se disculpa por haberlo ofendido, pero explica que quiere respetar los sentimientos de Cecilia. De repente Cecilia le dice que ha aprobado y Yoki entiende que todavía ha sido una prueba. Ella explica que no quiere que su hija tenga malas compañías porque nunca entregaría a su preciada hija a cualquiera. Ahora que ha confirmado que él es una buena persona, Cecilia decide marcharse diciendo que siempre será bienvenido en esta casa. Yoki le da las gracias con nerviosismo y cuando por fin se queda a solas con Cecilia, le pide que le permita llamarla por su nombre. Cecilia acepta encantada y decide llamarlo por su nombre también, lo que lo hace inmensamente feliz. Algún tiempo después de eso, Yoki derrota a un Cocatriz en el bosque con un rayo de trueno y recoge las plumas para cumplir una petición del gremio. Clayman dijo que esta misión llevaría al menos una semana, pero al final resultó ser un viaje fácil de un solo día para él. Justo cuando Yoki piensa que ya terminó por hoy, es emboscado por sus antiguos subordinados. Ninguno de ellos lo reconoce al principio hasta que Yoki les hace saber que es él, y Sheik se detiene a mitad del ataque. Está claramente aliviado de ver que su capitán está bien. Admite que pensó que solo era un aventurero que estaba cazando demonios. Yoki también se alegra de ver que ellos están bien, pero Doug no duda en regañarlo preguntándole dónde ha estado todo este tiempo. Después de todo, simplemente desapareció sin decir nada y dejó al rey demonio vendido, quien fue derrotado, así que es natural que estuvieran preocupados. Yoki intenta explicarse, pero Doug sigue interrumpiéndolo, mencionando el hecho de que ahora parece un humano ya que no tiene cuernos ni alas. Yoki le pide que se calme por una vez, pero Sheik se ríe y explica que Doug ha estado muy preocupado desde que desapareció. Happiness también le pide que se explique, así que Yoki pasa a contarle su historia de amor, donde confesó sus sentimientos a la sacerdotisa más hermosa del grupo del héroe y fue rechazado, por lo que ahora vive como un aventurero humano. Sin darles tiempo a procesar la información, Yoki les dice que ahora vive como Yoki el humano, así que ellos también deberían vivir como quieran. Su propuesta es rechazada de inmediato por los tres, le dejan en claro que ellos prefieren seguir a su lado. Doug menciona que de todos modos también quiere conocer a la humana de la que se enamoró, así que lo seguirán por ahora. Yoki intenta advertirles que eso nunca funcionará, porque este es el mundo humano, lo que significa que tendrían que ocultar sus verdaderas formas. A pesar de la advertencia, los tres insisten diciendo que si él puede ocultar su verdadera forma, entonces ellos también pueden. Sin tener otra opción, Yoki acepta, pero les pide que se preparen para lo que se avecina. Sin embargo, cuando finalmente los lleva a la casa de Cecilia, ella no está nada contenta al ver lo que le hizo a Happiness, quien ya no tiene alas. Cecilia le pregunta cómo pudo hacerle algo así a una chica, incluso si era para darle un disfraz humano. Yoki reconoce que quitarle las alas a una arpilla es algo terrible, así que se disculpa por lo que hizo. Cecilia le pide que reflexione sobre lo que ha hecho, y Happiness menciona que ella es una chica amable. Tanto Doug como Sheik también quedan impresionados por lo amable que es Cecilia, y al poco tiempo se sientan a tomar té de una manera más civilizada. Le cuentan a Cecilia que son antiguos subordinados de Yoki, pero ella comenta que no parecen demonios. Doug le informa que él es un Dullahan, Happiness es una arpía y Sheik es un pixie. Le dice que se quitaría la cabeza para mostrársela, pero su armadura y su casco actualmente están fusionados. Yoki interviene y le dice a Doug que está siendo demasiado avalador para ser un Dullahan, cuando antes casi ni hablaba en absoluto. Doug le informa que eso es por su culpa y explica que al principio en realidad odiaba al capitán. Después de todo, Yoki era famoso por ser un ermitaño. Incluso hubo una vez cuando su oficial superior, Saekil, fue y le ordenó salir y matar humanos, pero él lo desobedeció. Saekil decía que hablar con Yoki era agotador, así que después de eso simplemente lo dejó a su bola. Doug menciona que eso era inaceptable para un demonio, por lo que intentó corregir al capitán por la fuerza. Sin embargo, Yoki le dio una lección de humildad y al final le inculcó todas esas ideas y eso fue lo que lo convirtió en quien es hoy. Cecilia comenta que ahora parece preocuparse mucho por Yoki y Doug no lo niega. También dice que Happiness y Sheik son iguales, pero justo en ese momento se da cuenta de que ninguno de ellos dos está cerca. Yoki se preocupa de inmediato porque se meterán en problemas si alguien que no sea Cecilia los ve rondando por la mansión y descubre lo que son. Tras buscar un rato, Yoki se sorprende al encontrar a Sheik durmiendo tranquilamente en el regazo de Celia. Yoki explica nerviosamente que Sheik es su amigo y se disculpa por las molestias que haya causado. Celia le resta importancia y le dice que le encantan los niños, así que no le molesta en absoluto. Explica que Sheik estaba corriendo por el jardín antes, así que ella se lo unió, pero él se cansó y se quedó dormido. Cecilia le pregunta a su madre si vio a una chica junto con Sheik, ya que aún no ha encontrado a Happiness. Celia menciona que sí vio a una chica, pero que Sofía la llevó a la casa. Los tres alarman de inmediato, así que corren hacia la mansión para encontrar a Happiness. Y al entrar, Sofía los saluda y presenta a Happiness como la nueva sirvienta de la casa, dejándolos completamente confundidos, pues al parecer Happiness ya tiene chamba. Happiness los saluda ya acostumbrado al trabajo, pues según Sofía es muy buena, pero Yoki le pregunta por qué de repente es una sirvienta. Cecilia explica que Happiness es amiga de Yoki, así que Sofía se disculpa y aclara que asumió que era una nueva empleada que empezaba hoy. Yoki se disculpa por la confusión y le pide a Happiness que vaya a cambiarse de una vez. Sin embargo, Happiness se niega, diciendo que en realidad ahora quiere trabajar como sirvienta. Al igual que los demás, Sofía también se sorprende al oír eso, pero sonríe y comenta que aún no le han mostrado los dormitorios del servicio. Happiness sonríe, contenta de saber que puede quedarse, así que los demás deciden despedirse al final del día y desearle lo mejor. Doug le dice que se esfuerza al máximo, y Sheik le comenta que tiene suerte ya que puede vivir en esta gran casota. Celia les pide que vayan a visitarlos cuando quieran, pero antes de que se marchen, se acerca discretamente a
Yoki para darle cierta información. Menciona que además de su trabajo como sacerdotisa, Cecilia está relacionada con personas muy importantes por formar parte del grupo del héroe y que últimamente no ha tenido mucho descanso. Celia explica que va a asegurarse de que tenga el día libre mañana, así que le gustaría que la lleve a divertirse un poco. Tremenda asistencia la de la mamá. Yoki no esperaba una petición así, pero no la desaprovechará. Efectivamente, al día siguiente ya está esperando a Cecilia para salir con ella. Está claramente un poco nervioso porque sabe que esto es básicamente una cita aprobada por sus padres. Cuando Cecilia finalmente llega, Yoki queda completamente impresionado por su atuendo casual y su hermosa apariencia. Lleva ropa diferente a la habitual y él no puede dejar de pensar en lo bien que le queda. Cecilia nota que no está diciendo nada, así que Yoki rápidamente elogia sus gafas. Ella explica que son un disfraz, porque si la gente la reconoce como miembro del grupo del héroe, todo se volvería un caos. Yoki lo entiende con facilidad, la vida del guapo, la vida del famoso, diciendo que debe ser duro ser famosa, y Cecilia simplemente se disculpa por hacerlo acompañarla en esto. Yoki descarta el asunto de inmediato y le dice que cooperará con ella para que hoy sea un buen día libre. Cecilia sonríe diciendo que entonces se hará ilusiones. Ambos caminan por la ciudad y lo primero que ella nota es que hay un nuevo pastel en la pastelería. Cecilia mira a través del escaparate, ve los muchos pasteles adorables expuestos y le pide a Yoki que se detengan ahí más tarde para tomar té. Yoki acepta y continúan caminando por la ciudad disfrutando de su tiempo juntos. Esos son tus papás antes de que tú nacieras. Cecilia disfruta mirando las flores y algunos gatos, pero por su parte Yoki piensa firmemente que ella es lo único lindo que sus ojos pueden ver. Ella también decide probarse algo de ropa en una tienda y Yoki no duda en halagarla. Después de eso continúan su paseo y Cecilia le dice que gracias a él siente que el cansancio de su día a día se está desvaneciendo. Yoki lo ve como un logro y cuando ve una joyería le invita a entrar para ver algunos accesorios. Cecilia acepta feliz, pero su voz es reconocida al instante por Yuga, que también va disfrazado junto a Mikana. Él intenta llamarla por su nombre sin pensarlo, pero Mikana lo detiene de inmediato diciendo que todos sabrán quién es y grita su nombre así. Yuga se disculpa por eso y decide acercarse a Cecilia para saludarla, preguntándole qué le atrae por ahí. Él le explica que se tomaron un día libre por primera vez en mucho tiempo para salir y divertirse, así que le encantaría que se uniera a ellos. Yoki simplemente se queda a su lado, preguntándose si este tipo está fingiendo que no lo ve. Cecilia se disculpa rápidamente y explica que hoy está con un amigo, así que Yuga finalmente reconoce la presencia de Yoki. De inmediato se inclina para mirarla el rostro más de cerca, preguntándole si se han conocido en algún lugar antes. Yoki se pone un poco nerviosa y le dice que debe ser su imaginación, y Cecilia está totalmente de acuerdo sin querer que Yuga descubra quién es Yoki en realidad. Yuga deja eso de lado con facilidad y le dice que entonces puede ir con ellos, y sin dejarla responder la arrastra hacia la joyería. Antes de que puedan protestar, tanto Yoki como Mikana se quedan afuera, y ella se queja de que su primera cita con Yuga en mucho tiempo se haya arruinado así. Se refiere a Yoki como un civil con cara aburrida, pero espera que las cosas funcionen entre él y la sacerdotisa. Después de todo, si eso funciona entre ellos, quizás Yuga finalmente renuncie a Cecilia y ella por fin tenga una oportunidad. Ese es otro nivel de migajera. Yoki empieza a pensar que en realidad ella es una persona decente, pero cambia de opinión al instante cuando Mikana le dice que no podría esperar demasiado con una cara tan sosa como la suya. Cuando ella entra a la tienda, Yoki observa a Yuga y recuerda que Cecilia rechazó la propuesta de matrimonio del héroe, pero que aparentemente él sigue interesado en ella. Aún así, no se dejará derrotar contra el héroe solo porque sea un chico guapo, así que Yoki se niega a rendirse y entra en la tienda. Se acerca a Cecilia y le pregunta si ha encontrado algún accesorio que le guste. Cecilia se alegra de volver a verlo y se disculpa por haberlo dejado afuera, pero Yoki le resta importancia y le dice que le comprará un regalo ya que están ahí. Eso lo toma por sorpresa, así que Yoki la tranquiliza y le explica que es para agradecerle lo de la otra vez. Cecilia sonríe y decide aceptar, pero Yuga no está nada contento con su pequeña interacción, así que va de metido y dice que él escogerá algo para Mikana y también para Cecilia. Yoki se pregunta si está intentando competir con él, pero no lo ve como una amenaza y se fija en un bonito collar con una gema azul. Toma el collar y le dice a Cecilia que le quedaría muy bien, y a ella le gusta bastante, poniéndose un poco nerviosa. Cecilia le dice que es maravilloso, pero justo en ese momento aparece Yuga con un enorme adorno para el cabello que eligió para ella. Mikana no queda impresionada en absoluto, pero Yuga está completamente confiado y le dice con orgullo a Cecilia que es lo más caro de la tienda. Yoki tampoco queda impresionado, ya que lo más caro no significa siempre lo mejor, especialmente en este caso. ¿Qué chingados es eso? Ignorando todo sentido común, Yuga le quita descuidadamente el sombrero a Cecilia para ponerle el accesorio en el cabello, y debido a eso, en cuanto le quita el disfraz, la gente de la tienda empieza a reconocerla de inmediato y también reconocen a Yuga y a Mikana, y en cuestión de segundos todos quedan rodeados por civiles y Cecilia dice que es hora de salir de la tienda. La multitud enardecida se los lleva a todos, dejando atrás a Yoki ya que nadie lo conoce. Yoki empieza a correr por la ciudad sabiendo que tiene que encontrar a Cecilia lo más pronto posible. Al poco tiempo encuentra otra multitud, pero esta rodea a Raven, el caballero del grupo del héroe. Yoki no lo recuerda muy bien, pero siente que ya ha visto antes a ese apuesto hombre. Un hombre a su lado le informa que es el antiguo espadachín del grupo del héroe, el cual fue ascendido a capitán de los caballeros. Yoki finalmente lo recuerda como el espadachín silencioso que luchó junto al héroe en aquel entonces. Parece que ahora está teniendo problemas,
así que decide ayudarlo y grita que vio al héroe en la dirección opuesta. La multitud sale corriendo de inmediato para buscar al héroe, dejando por fin a Raven solo. Yoki aprovecha la oportunidad para correr y se lleva a Raven con él hasta un callejón vacío, sabiendo que ahí no los encontrarán. Raven busca nerviosamente algo en sus bolsillos, y Yoki supone que no recibirá ninguna palabra de agradecimiento, así que decide marcharse y le aconseja que use un disfraz la próxima vez que salga a caminar. Raven lo detiene rápidamente antes de que se vaya, y Yoki se sorprende al oír su voz por primera vez, ya que suena mucho más femenino de lo que esperaba. Por fin entiende por qué no puede hablar delante de la gente, y Raven le pregunta si no se va a burlar de él porque sabe que no suena muy masculino. Yoki sonríe y le dice que todo el mundo tiene una parte de sí mismo que no quiera que los demás señalen, por ejemplo él siendo un demonio. Raven le comenta que es un tipo poco común, porque la mayoría de la gente se ríe de él cuando oye su voz. Yoki le asegura que no va a reírse y una vez más intenta marcharse. Sin embargo, Raven lo detiene por segunda vez y nerviosamente le pregunta si le gustaría ser su amigo. Esto toma claramente a Yoki por sorpresa, así que Raven se apresura a explicar que las únicas personas que no se rieron de su voz fueron su madre y su primo. Yoki sonríe y acepta con gusto, así que Raven por fin se presenta y le estrecha la mano. Justo entonces Yoki recuerda lo que estaba haciendo antes y le dice que no tiene tiempo para quedarse ahí, así que realmente tiene que irse ahora. Raven no lo detiene esta vez, así que Yoki empieza a buscar a Cecilia por la ciudad, ya que no quiere que su primera cita termine así. Cecilia también lo está buscando, pero se encuentra con un niño pequeño llorando solo y decide ayudarlo usando su magia de curación en su rodilla herida. Pero incluso después de esto el niño sigue llorando fuerte porque su madre no está cerca. En ese momento aparece Yoki y con su dramatismo exagerado le dice al niño que buscará por cielo y tierra hasta encontrar a su madre. El niño por fin deja de llorar sin saber cómo reaccionar, pero Cecilia regaña enseguida a Yoki y le pregunta qué está haciendo. Yoki aclara nerviosamente que esto es algo que suele hacer con los niños. El niño de repente empieza a reír mientras lo señala, diciendo que se metió en problemas. Tanto Yoki como Cecilia se alegran de que el niño ya no esté llorando, así que empiezan a buscar a su madre por la ciudad. Mientras tanto, Yuga sigue buscando a Cecilia y arrastra a Mikana a todas partes mientras lo hace. Mikana intenta convencerlo de que se vayan a casa porque será un caos si los atrapan otra vez. Le dice que probablemente la sacerdotisa ya esté de vuelta en su casa, pero Yuga se frustra por su insistencia y le dice que a diferencia de ella, él sí está preocupado por Cecilia. Suelta rápidamente la mano de Mikana y sale corriendo decidido a encontrar a Cecilia. Mikana solo se pregunta qué le pasa, pues ella sí está con él. Y poco después Yuga finalmente encuentra a Cecilia y a Yoki, que lograron encontrar a la madre del niño. Sin embargo, cuando se da la vuelta para decirle a Mikana que la encontró, ella ya se ha ido. Aprendió a valorarse por fin. Al día siguiente, Celia le informa a Yoki que Cecilia se enfermó y le explica que además del agotamiento con el que lidia a diario, parece que el alboroto de ayer la llevó a superar su límite. Yoki se siente culpable al instante, pero Celia lo tranquiliza y le dice que Cecilia solo tiene un resfriado leve y que no es culpa suya en absoluto. Por otro lado, después de que el héroe arrastrara a Cecilia todo ese caos, insistió en cuidarla y ella ni siquiera sabe cómo se enteró. Yoki no se sorprende demasiado y Celia le cuenta que Sofía interceptó a Yuga y logró enviarlo de vuelta. Sofía la confirma, diciendo que no pueden permitir que él arme un escándalo alrededor de la señorita. Yoki solo se pregunta qué es exactamente esa tipa, pero no se atreve a hacer ningún comentario al respecto. No vaya a ser que le toque el mismo destino. Celia sonríe y le dice que Cecilia le contó todo lo que hizo por ella, así que puede ir a verla si quiere. Sofía lo guía por la mansión hasta llegar al dormitorio de Cecilia, y por su reacción queda claro que ella no esperaba ninguna visita. Cecilia se pone extremadamente nerviosa y les pide que esperen, pero Sofía la tranquiliza y le dice que ya guardó su osito de peluche. Eso hace que Cecilia se sienta aún más avergonzada porque eso era un secreto de estado, pero Sofía lo ignora y le pide a Yoki que entre. Yoki entra por primera vez en la habitación de Cecilia y se sienta en el taburete junto a su cama. Se disculpa por lo ocurrido, pero ella le dice que no fue su culpa. Pero Yoki insiste y explica que sabía que ella estaba agotada, así que estuvo mal de su parte arrastrarla por todos lados de esa manera. Cecilia sonríe y decide entonces seguirle el juego, diciendo que entonces sí fue su culpa, y como su día libre se arruinó por su culpa, quiere que salga con ella en su próximo día libre para compensarlo. Yoki obviamente no se esperaba eso, pero enseguida se emociona porque eso claramente es una promesa de tener otra cita. Su lado dramático vuelve a salir cuando le dice que no la decepcionará otra vez, así que puede entregarse a todo el descanso que necesite mientras deja crecer sus expectativas para su próxima salida. Termina su frase con una risa malvada y Cecilia no puede evitar reírse con él. Sin embargo, en cuanto ella empieza a toser, Sofía no duda en echarlo de ahí. Mientras Yoki se aleja de la mansión, de repente se encuentra con Raven, quien le pide nerviosamente un consejo porque hay alguien que le interesa. Hay una chica que no se burló de él por su voz e incluso la elogió diciendo que lo envidiaba. Yoki entiende enseguida por qué se enamoró de ella, así que decide darle confianza recordándole quién es y lo bien que se ve. Le asegura que si esa chica elogió su voz, entonces no tiene nada de qué preocuparse, así que definitivamente debería dar el primer paso. Yoki se da cuenta demasiado tarde de que su lado Chuni volvió a salir, que para los que vieron Komi-san ya han de saber qué es, pero para los que no, ser Chuni significa ser un alucín, no de los que se creen mucho, sino los que creen que tienen poderes o son magos o cosas así. Ahora sí, volviendo a la historia, pero por suerte parece haber funcionado. Raven
Raven se quita el disfraz y le agradece el consejo, ya que lo ayudó a encontrar su valentía y le dice que le confesará sus sentimientos a esa chica entonces. Después de que comience a caminar recto, Yoki empieza a preguntarse por qué Raven se dirige hacia la mansión. Y justo entonces se da cuenta de que probablemente estaba hablando de Cecilia. Al pensar las cosas bien, Yoki se preocupa de que ha animado a su rival de amor, pues ve posible que a quien esté buscando sea Cecilia y termina haciendo un escándalo por si ese llega a ser el caso. De pronto se queda callado cuando lo ve venir, estando sorprendido al verlo sin vida, y por eso le pregunta de una vez cómo le fue. Raven solo le pide perdón ya que recibió su apoyo, y como se retira sin decir nada más, queda en claro que no le fue para nada bien. Esto deja preocupado a Yoki, por lo que regresa a la residencia de ella, donde se encuentra a Sofía en la entrada. Tratando de disimular sus intenciones, le pregunta cómo está Cecilia, algo que la confunde un poco, y eso él lo entiende puesto que acaba de venir a visitarla, y consultar eso justo después no tiene sentido y es incluso sospechoso. Sofía le deja en claro que ella ya se fue a dormir y que debe de volver otro día, negándole el paso por completo. Primer día pero ya haciendo su chamba bien. Aún sin rendirse, Yoki hace mención de Raven y ella confirma que estuvo aquí hace poco y que quería ver a Happiness. Nada más escuchar eso, Yoki entiende que a quien Raven se le declaró fue a ella, lo que lo deja todavía más impactado, pues esos gustos son muy exóticos. Como es normal, lo siguiente que hace es ir con ella para comentarle que el chico pelirrojo que vino a verla es amigo suyo, y como ya sabe que se le confesó, quiere saber qué le respondió a él. Happiness le responde que solo le dijo que era imposible, y Yoki entiende que eso fue un duro rechazo, pero trata de comprenderla y menciona que es normal que ese sea el caso si no le gusta. Ante esto, ella le aclara que no se trata de eso, pero termina dando más detalles y se termina retirando con prisa. Yoki decide dejar esa conversación para otro día, y en esa misma noche se reúnen con Duke y Chic, a quienes les indica que desea conversar sobre Raven y Happiness. Como no lo conocen, les explica que Raven es el espadachín del grupo del héroe, y Chic lo recuerda como uno de los humanos que ella siempre vencía. Por otro lado, Duke le pregunta por qué dejó que un humano se acercara tanto a Happiness, pero Yoki le aclara que no es quien los presentó, él no tiene nada que ver en este romance. Aun estando disgustado, Duke le dice que duda mucho que Happiness le alegre que un humano le diga que le interesa. Esto porque al ser naturalmente atractivas, muchas arpías son víctimas de humanos que las capturan o roban sus bellas plumas. De hecho, él se unió al ejército demoníaco después de salvar a Happiness de unos humanos que la perseguían. Chic opina que no le parece que Happiness odie a los humanos, pues sabe que algunos humanos son buenos y ella se hizo sirvienta porque le gusta a la gente de la mansión. Yoki concuerda con eso y le dice a Duke que entiende que no le agrade, pero lo cierto es que Raven no es un mal tipo y cree que Happiness también lo sabe, aunque Duke sigue sin estar cómodo al respecto. Al día siguiente, Yoki visita el gremio de aventureros y se extraña al notar que Clayman no está presente. Por estar desorientado, la otra recepcionista le pregunta si es el chico que siempre habla con el vicemaestro del gremio, pero como él no entiende a qué se refiere, le aclara que está hablando de Clayman. Yoki se queda perplejo de que ese tipo se trate del vicemaestro del gremio, pero se relaja y le pregunta dónde se encuentra. Ante su duda, ella se acerca para susurrarle que es un asunto delicado para el gremio, pues resulta que está hospitalizado. Una vez entera de eso, al poco rato va a visitarlo y por su estado actual le pregunta qué le pasó, a lo que él responde no se lo van a creer que hizo enojar a su esposa. Dando detalles, el otro día estuvieron de aniversario y le estaba eligiendo un regalo, pero le costaba mucho decidirse, y como se demoró tanto, al final no pudo comprar nada. Y como llegó tarde para la cena, su esposa creyó que había olvidado el aniversario, lo que provocó que acabara así. Ahora Yoki entiende por qué la recepcionista no quería hablar de eso en voz alta, pero se limita a decirle que su esposa debe ser muy fuerte. Clayman le cuenta que ella fue una vez aventurera de rango A al igual que él. Además de eso, trabajaban en pareja y tras completar muchos encargos complicados, los apodaron el dúo indiferente invencible. Tras contar su historia, Yoki le avisa que va a curar sus heridas con magia sanadora, pero Clayman se niega ya que quiere que su esposa lo cuida hasta que sane y no quiere que estorben eso. Yoki se disculpa a pesar de no entenderlo, y de pronto llega la esposa para preguntarle cómo se encuentra, y saluda a Yoki tranquilamente al reconocerlo. Al volver a verla, Yoki se sorprende bastante al enterarse de que su esposa se trata de Sofía, mientras que Clayman la recibe de forma amorosa. De manera agresiva y repentina, Sofía le da una patada desde arriba para regañarlo por ponerle un apodo, pues prefiere que se refiera a ella por su nombre sin más. Sin embargo, Clayman se mantiene contento y la hace saber que pudo ver debajo de su falda. Sofía con la misma expresión le dice que eso le da igual, y cuando Yoki le pregunta si está segura de eso, ella le recuerda que es su esposo. Obviamente si fuera otra persona ya estaría muerto. Y después de eso, los dos hablan fuera de la habitación, donde Sofía le da las gracias por visitar a su esposo. Yoki lo acepta de buena manera, pero ahora pasa a preguntarle cómo se encuentra Cecilia. Sofía le hace saber que ya le bajó la fiebre y se encuentra mejor, así que Yoki le consulta si puede ir a verla hoy, pero ella le comenta que Cecilia salió a encargarse de algunos recados y que personalmente le hubiera gustado que descansara más, lo que significa que está realmente ocupada. De pronto Yoki le pregunta si es cierto que los regalos son importantes para las mujeres, lo que hace que Sofía con un aura intimidante le exija que le diga si su esposo le contó algo. Con los nervios encima y porque esto puede terminar en el funeral de alguien, Yoki lo termina negando, pero se
relaja al pensar en Cecilia y le explica que le gustaría hacer algo por Cecilia para hacerla feliz. Comprendiendo su problema, Sofía le dice que si lo hace de corazón, sin duda lo apreciará, algo que Yoki agradece para irse con prisas. Al ir caminando por las calles, comienza a imaginarse cómo sería si estuviera casado con Cecilia, aunque se detiene cuando sus pensamientos se salen de control. El siguiente lugar que visita es el edificio de los caballeros, y al entrar en la habitación de Raven, lo encuentra tirado en su cama con una cara terrible. Como no reacciona a pesar de su saludo, menciona el nombre Happiness, causando que Raven se levante para preguntarle cómo conoce ese nombre. Yoki le da la bienvenida al ver que está de vuelta, y le cuenta que conoce a Happiness desde hace mucho tiempo, por lo que le gustaría ayudar en esto y para eso quiere que le hable sobre ellos dos. Aceptando su petición, Raven le comenta que todo comenzó un día en el que patrullaba solo. En ese momento se encontró unos maleantes coqueteando de mala manera con ella, y como no pudo tolerar eso, se acercó lo suficiente para que ellos noten su presencia, quedándose calladitos como de costumbre. Uno de ellos le reclama por mirarlos de esa forma e intenta atacarlo, pero Raven lo neutralizó con facilidad al tirarlo al suelo, y otro de los presentes lo reconoce como Raven de la Orden de Caballeros. Y como saben que es una amenaza, cambian de parecer y se retiran con el compañero que ahora tienen inconsciente. Con ese asunto terminado, Raven voltea hacia ella para comprobar que está bien y se trata de ir sin más, pero Happiness lo detiene al sujetar su ropa, para así darle las gracias por lo que acaba de hacer. Raven le dice que eso es su trabajo, pero se cubre la boca enseguida al darse cuenta de que habló, cuando es justo lo que quiere evitar hacer. A pesar de que se muestra avergonzado por ello y le da la espalda, Happiness le dice que tiene una linda voz. Raven se exalta por eso y voltea hacia ella para preguntar qué dijo, por lo que Happiness se lo vuelve a repetir. Ante esto, Raven le dice que no está de acuerdo ya que no encaja con su imagen, pero a Happiness le dejan claro que eso da igual y que incluso lo envidia. Raven se queda sin palabras tras escucharla, y ella pasa a darle las gracias para irse apresurada del lugar. Terminando de contar los detalles, también le indica a Yoki que el uniforme que llevaba le resultaba familiar. Con esto Yoki entiende el motivo por el cual fue a la casa de Cecilia, y al mencionar su nombre le termina contando los detalles de su relación con ella. Nada más termina, Raven le dice que es impresionante, pues abandonó su hogar para estar cerca de su amada y se esfuerza como aventurero para llegar a ser digno de ella. Yoki le dice que es algo parecido a eso, sin contar el gran detalle de que es un demonio en realidad. Pero como Raven intenta compararse con él para verse de peor forma, se ve que a este no le enseñaron amor propio. Yoki le pide que no se deprima más. También le cuenta que a Happiness le dificulta lidiar con los hombres, y que en parte eso es por traumas del pasado. Con esto Raven entiende que al declararse de forma tan precipitada solo le espantó. Yoki le dice que no está tan de acuerdo con eso y que según su opinión, aún es pronto como para que se dé por vencido, y por último lo invita a salir un rato. El sitio que visitan es la tienda de antes, pero como hay solamente parejas dentro, Raven le pregunta si no se ven raros aquí, a lo que Yoki responde que no se debe preocupar por eso. Es ahí cuando comprueba que el collar que quiso comprar antes a Cecilia sigue aquí y espera que esto le guste a ella. Tras comprarlo, se percata de que Raven está echando un vistazo a algunas joyas, y como se centra en una en especial, se acerca para decirle que luce perfecto para Happiness. Raven le consulta si no se asustará al recibir un regalo de un hombre que apenas conoce, pero Yoki le dice que no entiende nada y que mientras lo haga de corazón, sin duda lo apreciará. Pero por la forma en que lo dice, Raven llega a confundirse en si debe creerlo o no, aunque Yoki le indica también que cree que Happiness le gustará el diseño, pues se trata de un accesorio de plumas. Al pensarlo detenidamente, Raven recuerda ese momento que tuvo con ella, causando que se sonroje un poco. Una vez decidido, va con la encargada para decirle que quiere llevarse este objeto, aunque lo hace a través de una libreta de notas para evitar hablar, algo que le causa curiosidad a Yoki. Nada más terminar con eso, se acerca a Mikana al reconocerlo desde lejos, y recuerda a Yoki como el civil que estaba con la sacerdotisa, viendo interesante que los chicos frecuenten lugares como este. Yoki le aclara que solo estaban comprando regalos y que son para sus amadas, lo que hace que Raven trate de callarlo sin tener éxito. Por otro lado, Mikana se sorprende por esto, y le dice que ya sospechaba que le hacía ojitos a la sacerdotisa, pero lo que más le resulta interesante es que Raven ande en las mismas. Yoki le pide disculpas por revelar eso sin querer, mientras que él desvía la mirada para evitar hablarle. Al ver eso, Mikana entiende que sigue sin hablarle, pero sabe que es su culpa por burlarse cuando lo conoció, lo que hace que Yoki se pregunte si la víbora finalmente se está arrepintiendo. Y debido a que están comenzando a atraer la atención de las personas a su alrededor, Mikana les propone ir a otro lugar para seguir charlando. Yoki trata de negarse, pero rápidamente Raven le dice con sus notas que ya no hay escapatoria y que debe rendirse. Sin embargo, cuando están en un restaurante y en privacidad, los dos comienzan a comer por montones, siendo este el plan perfecto para mantener la boca ocupada y no hablarle en lo absoluto. Dándose cuenta de eso enseguida, Mikana murmura que son unos puercos, pero que pensaba compartir información sobre la sacerdotisa. Esto con tal de ver si Yoki pesca el anzuelo. Y obviamente, segundos después, Yoki para de comer y le pide que por favor haga eso, dejando a Raven impactado por lo fácil que fue persuadirlo. Sin más rodeos, Mikana le pregunta qué tan lejos ha llegado con ella, y Yoki le cuenta que no están saliendo ni nada de eso, además de que ella ya ha recibido muchas propuestas de matrimonio. Mikana agrega en eso último que Yuga también lo hizo, pero Yoki le recuerda que Cecilia lo rechazó. Sin estar sorprendida, Mikana le dice que eso es obvio, pues el muy tonto no paraba de hacerla enojar. Colocando unos ejemplos, Yuga entraba cuando ellas se cambiaban o cuando se estaban bañando, y como es tan popular con las mujeres, no pueden viajar en paz, pero siendo ignorante por completo de esa incomodidad,
amistad, llegó incluso a pedirles a su grupo que se queden un poco más para contentar a las señoritas. Y como Cecilia no se guarda nada, se le acercó para decirle con bastante enojo que es el colmo de los mujeriegos, lo que deja a los tres intimidados. Mikana asegura que Cecilia es cosa seria cuando se enoja, por lo que quiere que tenga cuidado, y Raven asienta al darle toda la razón en eso. Una vez terminado de contarle eso, pasa a dirigirse a Raven, pero Yuki de inmediato declara que protegerá el amor puro de él. Tras escuchar eso, Mikana le pregunta con molestia por qué la hacen quedar como la villana, y Yuki le pregunta si no lo es, dando a entender que así la veía desde el comienzo. Con algo de vergüenza, Mikana admite que aunque no lo crean, esperaba poder ayudar, además de que a veces una quiere hablar de este tipo de cosas. Al verla actuar de ese modo, Raven le pregunta con sus notas si también necesita consejo, y a pesar de que ella lo niega, le comenta que Yuki es muy bueno aconsejando. Aceptando su sugerencia, le comenta a Yuki que hizo que Yuga la odiara, todo por cierta cosa que pasó, algo que Raven sabe. Yuki entiende que esto se pondrá serio, mientras que ella le pide que prometa no contar esto a nadie, a lo que él accede sin problemas. Con eso listo, Mikana cuenta que ellos, el grupo del héroe, perdieron varias veces en el castillo del rey demonio, y aunque Yuki sabe eso a la perfección, se hace el sorprendido, calmando los nervios al ser el culpable de todo. Ella también aclara que ni siquiera fueron derrotados por el rey demonio, puesto que el demonio que resguardaba el centro del castillo era demasiado fuerte y ellos eran prácticamente sus juguetes. Siempre los vencía y los arrastraban al pueblo más cercano, hasta se tomaban la molestia de sanar sus heridas, algo que era humillante. Pero la realidad detrás de esto es que le mentían a todos, pues decían que habían vuelto para prepararse mejor, todo para no desilusionarlos y proteger el honor del héroe Yuga. Tras vencerlos por un mes entero, el pueblo agotó sus recursos y ya no podían seguir mintiendo, lo que los dejaba en el límite, ya sin tener opciones que tomar para salvarse de esto o poder avanzar. Fue entonces cuando el demonio les propuso algo, y es que dejaran a la sacerdotisa con él, donde ella fue la que convenció al resto de aceptar el trato, y cree que Yuga jamás la perdonará por haber tomado una decisión tan cruel, especialmente porque se trata de Cecilia. No se lo ha dicho y se comporta con alegría, pero puede sentir que es así y da por hecho de que Yuki también la odia tras enterarse de esto. Después de todo, casi hace que maten a la sacerdotisa que tanto ama. Yuki se queda callado ante esto, pero de pronto Raven le dice que no culpa a Mikana, esta vez usando su voz. 味方を責めないでくれ。 Mientras ella se sorprende por eso, Raven admite también tener la culpa por no haber dado su opinión y por eso le pide disculpas a Mikana, aunque Yuki piensa que si hablan de culpa fue él quien hizo que el grupo del héroe se distanciara, algo que lo hace sentirse un poco mal. Por eso mismo les pregunta si no le han dicho a Cecilia lo que sienten. Mikana niega con la cabeza y le pregunta qué podría decirle, ya que la sacrificó para proteger el honor de Yuga porque está enamorada de él y sabe que no va a perdonarla solo porque siente lo que hizo. Ante esto, Yuki le consulta si va a seguir viviendo con esa incomodidad y si de verdad planea dejar las cosas así. Esto porque no cree que sea lo mejor para ellos. Seguido de eso, le sugiere firmemente que piense las cosas un poco más, y Mikana les da la razón al saber que esto no puede seguir de esta manera. Luego de limpiarse las lágrimas, le dice que pese a su rostro, es muy bueno aconsejando, algo que Yuki toma como un ataque muy gratuito a su autoestima, aunque no se lo toma mal para nada. Es aquí cuando Mikana se despide para retirarse y al estar los dos solos, Raven les dice que él tampoco quiere que esto acabe así, y por eso volverá a hablar con Happiness. Al llegar a la residencia de Cecilia, Yuki observa que Shiki y Duke están en el jardín y le pregunta a este último qué hacen aquí, puesto que es algo inusual. Duke le responde que Shik no dejaba de decirle que quería venir a ver a Cecilia, y luego le pregunta quién es la persona que está a su lado. Apenas Yuki le responde que es Raven, Duke pasa a ponerse a la defensiva, pues ahora sabe que es quien le declaró sus sentimientos a Happiness. De un momento a otro se le acerca para preguntarle con un tono severo si vino a que lo rechacen de nuevo, para así pedirle que tenga dignidad. Raven se queda callado, y Yuki, luego de pedirle que se calme, le explica a Raven que Duke es un viejo amigo de Happiness, siendo esa la razón por la cual se preocupa por ella. Pero sin parar su actitud, Duke le exige que diga lo que pretende, pues no dejará que nadie con malas intenciones se acerque a Happiness. Como Raven sigue manteniéndose callado, Duke critica eso, negándose a confiar su compañera a un debilucho como él. Raven impide que Yuki lo siga defendiendo, y es ahí cuando le dice de frente a Duke que no sabe nada sobre Happiness, y que ni siquiera sabe qué debería hacer cuando la ve. Sin prestar atención alguna a su voz, Duke con indignación le explica que lo normal sería decirle algo como te protegeré o te haré feliz, o al menos eso es lo que cree. Pero Raven niega eso, aclarando que esas no serían sus palabras, algo que sorprende un poco a Duke. Aquí se distraen cuando Shik saluda a Happiness al otro lado del jardín, y Duke de pronto le da un pequeño empujón a Raven para así pedirle que vaya y diga sus propias palabras entonces. Raven acepta su consejo con determinación y al ir hacia ella, Duke le aclara a Yuki que solo lo ponía a prueba, pues lo cierto es que Happiness también necesita pensar las cosas. Una vez está al frente suya, Raven le dice a Happiness que siente lo de la última vez, y con algo de timidez le entrega su regalo dentro de una bolsita. Antes de que ella lo reciba o diga algo al respecto, toma el valor de preguntarle si pueden ser amigos.
amigos. Happiness lo mira con sorpresa y tras formarse un pequeño rubor en su rostro, acepta su regalo con cuidado, lo que hace que él se exalte un poco ya que lo ha tomado. Seguido de eso, ella le dice que si solo es ser amigos le parece bien. Bastante feliz por ello, Raven le da las gracias, terminando las cosas bien entre los dos. En un nuevo día, Yoki está en su cama sin ganas de hacer nada, murmurando débilmente su único deseo, que es ir a ver a su amada Cecilia. Shig lo intenta despertar para pedirle que vayan a la mansión de Cecilia, pero como Cecilia no está, Yoki pasa de esa idea, lo que causa que Shig haga un puchero. Resulta que Yoki lleva una semana entera sin verla, y por lo que le contó, todos los del grupo del héroe están bastante ocupados. Cecilia va a pueblos y aldeas a tratar a los heridos, que Raven es el capitán de los caballeros, Mikana es maga de la corte real, y Yuga se dedica a la diplomacia y a exterminar monstruos de alto nivel. Pero como la situación de todos es así, sabe que un grupo tan disperso no debe tener muchas oportunidades de hablar, y que él es la causa de eso, por lo que le gustaría poder ayudarlos. Shig se molesta más e insiste en que quiere ir, y a modo de rabieta se sienta en su estómago de un salto, lo que deja a Yoki sin aire. Tras hacer eso, Shig menciona que sería bueno si Duke estuviera aquí, algo que no será posible porque el capitán de los caballeros lo reclutó. En ese momento tocan la puerta y cuando Yoki da el permiso de pasar, entra Happiness a saludarlos. Luego les entrega un mensaje de Cecilia donde les avisa que esta tarde estará en casa. Yoki se pone feliz apenas escucha esto, puesto que finalmente podrá regalarle el collar. Más al rato sale a las calles y al ir caminando tranquilamente se plantea qué puede hacer para matar el tiempo hasta que llegue la tarde, puesto que Shig se adelantó y partió a la mansión con Happiness. A los pocos segundos una anciana lo detiene al llamarlo desde unos metros de distancia y con una bola de cristal delante le hace saber que está condenado a tener muy mala suerte hoy. Sin embargo, Yoki le dice con toda confianza que no caerá en sus patrañas, para así seguir su recorrido pensando únicamente en que por fin verá a su amada y que hoy será el mejor día de todos. El primer sitio que visita es la panadería a la que frecuenta, donde es recibido por un hombre musculoso con delantal. Estando sorprendido le pregunta dónde está la chica que lo atiende siempre, a lo que se responde que como su hermanita está ocupada, hoy le tocará atender al local. Yoki pasa del tema y le señala lo que quiere pedir, a lo que el sujeto pasa a colocarlos en una bolsa y entregársela de forma brusca. Una vez fuera, Yoki espera que su hermanita vuelva pronto, y al revisar el postre que ha pedido se percata de que los destrozó todos por lo brusco que es, pero se alivia un poco ya que aún saben bien. Al ir comiendo tranquilamente choca accidentalmente con un hombre enorme y con vibes de asaltante, a quien rápidamente le pide disculpas para seguir su camino. Pero cuando suelta un suspiro de alivio vuelve a detenerse al darse cuenta a tiempo de que tiene excremento justo delante. Reanudando su caminata comienza a sentirse mal al ir creyendo firmemente lo de que tendrá un mal día. De pronto un niño corre descuidadamente hacia él por estar mirando su brocheta, lo que provoca que choquen y suelte su comida. Y como comienza a llorar por eso, Yoki lo lleva al puesto de comida y le compra 2 brochetas, esto con tal de que se vaya feliz. Ese acto de amabilidad hace que baje la guardia, y ahora lo siguiente que ocurre es que un sujeto pasa por su lado y le roba la bolsa de monedas para así huir a toda prisa. Pero no estando dispuesto a dejar que se escape, Yoki lo persigue y usa sus habilidades para potenciar su velocidad, lo que le permite alcanzarlo y noquearlo de una patada. Pero cuando recupera su dinero aparece Yuga de la nada para exigirle que regrese el monedero. Yoki trata de explicarle que esto le pertenece, pero Yuga no lo deja terminar de hablar al interrumpirlo y pedirle que no mienta. Y como no hace caso, sujeta su espada para atacarlo, obligando a Yoki a evadir su arma, aunque en uno de esos ataques se termina cortando su monedero, soltando de ese modo su dinero. Sin poder recoger lo que le pertenece, se limita a huir de él ya que no para de atacarlo, pero al avanzar un poco es frenado por los caballeros, donde Yuga le pide que no se resiste y confiese. Yoki ve claramente que su mala suerte no para de empeorar, y al final es llevado a una celda. Al estar ahí, un hombre le pregunta si extrañaba sus vidas de encierro, y Yoki al levantar la mirada se fija en que es Duke. Este le pregunta qué fue lo que hizo, queriendo saber si anda cometiendo delitos con tal de llamar la atención de Cecilia. Yoki lo niega enseguida, algo que Duke ya sabía, por lo que le hace saber que Raven ya lo anda investigando y que solo debe tener un poco de paciencia. Poco después llega otro de los miembros de la caballería, Irene, para pedirle a Duke que debe volver al entrenamiento, puesto que el subcapitán está furioso porque se ha ido. Al mirarla fijamente, Yoki se pregunta si es una elfa por la característica de sus orejas. Duke le pide que se olvide de eso y le pide también la llave. Esto porque el capitán ya esclareció todo este asunto, acerca de que este sujeto no hizo nada malo y que el otro en realidad era un ladrón buscado. Irene concuerda con que es inocente, así que cumple con su petición de darle la llave, y le hace saber a Yoki que el héroe quiere pedirle disculpas, algo que lo impacta bastante. Más tarde visita un restaurante al que es invitado por Yuga, donde Raven también está presente. Aquí Yuga le pide que lo deje compensarle por los problemas que le dio, y con un banquete en la mesa le da la libertad de comer todo lo que quiera. Yoki se deslumbra por el intenso deseo de hacer que lo perdone, y una vez termina de comer, Yuga menciona que se pudo enterar de que es amigo de Raven. Seguido de eso coloca un montón de papeles sobre la mesa, siendo la evidencia del tremendo regaño que le dio por encerrarlo justamente. Raven se queda callado en todo momento, pero también expulsa un aura maligna, demostrando que aún sigue molesto con él. Cambiando de tema, Yuga le pregunta a Yoki si es el chico con quien estaba Cecilia el otro día, ya que apenas pudo recordarlo. Y cuando él le responde que sí, Yuga le pregunta cuál es su relación con ella, lo que Yoki responde que solamente son amigos. Por ahora, no es cierto, eso no lo dijo. Al escucharlo tiene
presente que es amigo de Cecilia, tanto que le termina rogando que le dé unos consejos, pues quiere saber cómo llevarse mejor con ella. Yoki se queda sin palabras por esto, aunque por dentro se molesta un poco porque no se olvida de un detalle importante, y es que es su rival en el amor. Debido a eso le pide disculpas ya que la conoce desde hace muy poco tiempo y le sugiere que le pregunte a alguien que sea más cercano a ella. Raven se adelanta a lo que viene y les deja en claro que no pueden acudir a él, algo que transmite con sus notas, aunque eso hace que Yuga le pide que deje de preocuparse por su voz. Esto no le agrada para nada y Yoki incluso piensa que es un héroe muy insensible por decirlo de ese modo. Ignorando ese comentario, Raven le pregunta a Yuga por escrito el por qué no acude con Mikana. Yuga le responde que no puede ser ella, pues cree que odia a Cecilia. Yoki cambia su expresión y nada más de escucharlo, así que le pide saber si ella lo ha dicho alguna vez. Aquí Yuga le comenta que tal vez le parezca difícil de creer, pero Mikana intentó abandonar a Cecilia en uno de sus combates. Afortunadamente no le pasó nada a Cecilia, pero por mucho que la odie, cree que eso fue muy cruel. Por la forma en que interpretó sus acciones, Yoki con una cara más dura le pregunta si lo está diciendo en serio, y le aclara que no fue Mikana quien abandonó a Cecilia. Yuga se molesta y le reclama ya que no estuvo involucrado en eso, y Yoki le da la razón, pero le hace saber que Mikana le contó todo, y debido a eso explica lo que en verdad ocurrió, que no fue idea de ella dejar atrás a Cecilia, sino que se lo propuso un poderoso demonio contra el que no dejaban de perder. Yuga le da la razón, pero agrega que mientras él se oponía, Mikana dijo que debían aceptar, así que si no odia a Cecilia, no entiende por qué haría algo así. Yoki recrimina que sigue insistiendo en que lo hizo por odio, y le informa que ella le contó lo que ocurrió mientras lloraba, y es que aún se siente culpable de haber tomado esa decisión. Ante esto, Yuga se sorprende bastante, pero no se olvida de que fue ella quien insistió en que aceptaran, y por eso cree que todo es su culpa. Sus palabras solo ocasionan que Yoki se moleste más, así que le pide que haga memoria, ya que cuando Cecilia les dijo que avanzaran, fue él quien tomó la decisión final. Luego de eso le pregunta si dijo algo que no fuera cierto, y aunque Yuga le responde que no, le dice que está equivocado, repitiéndose a sí mismo que no fue quien abandonó a Cecilia. Estando bastante alterado por ello, levanta una sonrisa de alivio cuando Raven coloca su mano en su hombro, pero al voltear a verlo, este solo le niega con la cabeza en señal de desaprobación por su postura. En ese momento, Yoki le recuerda a Yuga que es el héroe y que debe dejar de culpar a sus compañeros, así como que debe hacerse cargo de sus acciones, ya que si no puede hacer ni eso, solo es una vergüenza. Escuchar eso hace que Yuga derrame unas lágrimas, y a los segundos pasa a llorar con muchas más ganas, así que Yoki se relaja y le pide disculpas al creer que se excedió un poco. Sin embargo, Yuga le pide perdón por perder la compostura, y le comenta que conoce a Mikana desde que eran niños. Es muy esforzada y si mete la pata lo regaña hasta que aprenda, y siempre lo ha acompañado y apoyado, incluso cuando lo eligieron como el héroe, así que no puede creer lo que le hizo, sin tener idea de qué hacer ahora. Yoki le aconseja que deje que lo sigan regañando, pues si alguien hace eso, lo hace porque se preocupa por él, así que lo mejor que puede hacer es ir a que lo regañe por esto también, y si no funciona, confía en que pensará en algo más. Secándose sus lágrimas, Yuga acepta seguir su consejo y se decide en ir a pedirle perdón, dándole las gracias por su ayuda. Por su forma de ser, Yoki va comprendiendo que es demasiado sincero, y también un poco infantil, y como si supiera lo que está pasando, Raven le dice por escrito que así es él. Después de eso salen del restaurante donde Yuga les avisa que irá a ver a Mikana. Yoki le desea muchísimos ánimos, pero de la nada Yuga sujeta su mano y le comenta que le da miedo ir solito, por lo que quiere que lo acompañen. Al ser incapaces de rechazarlo, Yuga los lleva al sitio donde vive Mikana. Yuga le dice que no era necesario que la arrastrara a esto, pero Yuga se justifica con que no podía armarse de valor estando solo, y que pueden esperarlo afuera. Los dos aceptan esto sin más, así que Yuga pasa a dirigirse hacia la puerta. Yoki piensa que es posible que haga esperar un poco a Cecilia, pero cree que si esto soluciona la división dentro del grupo del héroe, valdrá la pena. Segundos después, Yuga sale volando por la ventana, no es cierto. Segundos después, Mikana suelta un grito estremecedor, ya que Yuga entra justo cuando se estaba cambiando de ropa. Mientras que Raven no se sorprende para nada por esto, Yuga recuerda que este tipo tiene un superpoder para meterse en situaciones picantes, lo que no es para nada bueno. Antes de que se moleste por ello, Yuga se le acerca para pedirle que lo escuche, aclarando que finalmente se dio cuenta de algo terrible que hizo. Mikana le trata de reclamar lo que acaba de ocurrir, pero yendo directo a lo esencial, Yuga señala el hecho de que la culpó por su decisión de abandonar a Cecilia, donde solo hirió sus sentimientos, y por eso mismo le dice como corresponde que de verdad lo siente. Luego menciona que hacer esto no es suficiente para arreglar las cosas, y por eso le implora que lo siga regañando como siempre. Esto último la deja bastante confundida en un mal sentido, mientras que él no se da cuenta de que eso estuvo de más. De pronto, Mikana suelta una risa poco amigable, para así reclamarle que entra como si nada cuando se está cambiando, solo para pedirle que lo regañe, lo que hace que se pregunte si eso despertó su lado masoquista. Yuga le intenta aclarar que no se trata de eso, pero Mikana lo interrumpe al asegurarle que lo regañará aunque no quiera, y sin más pasa a atacarlo con su magia. Yoki se retira de la escena con la mirada baja, dejando este asunto a cargo de Raven al no querer involucrarse más. Sin perder tiempo, corre directamente hacia la mansión, pero se detiene otra vez cuando la anciana de antes lo llama. Yoki de una vez le dice que no cree en los adivinos, yéndose sin darle la oportunidad de hablar. En cambio, ella observa en su bola de cristal que el destino de él ha cambiado, por lo que se pregunta si hizo muchas buenas
acciones. Poco después Yoki es detenido por el panadero musculoso de antes, donde su hermanita le pide disculpas ya que se enteró de que los pastelillos que le vendió estaban todos aplastados. Yoki confirma que eso fue así, pero le dice que como estaban deliciosos no tuvo ningún problema. A pesar de eso, ella le entrega otro por las molestias, pero cuando sigue su camino se detiene al ver que unos hombres con traje lo rodean. Lo que ocurre es que un mayordomo que está al lado del niño de la brocheta le pide disculpas por los problemas que le ocasionó su joven amo, puesto que se le escapó apenas lo perdió de vista. Por último le entrega algo para compensar ese incidente, y ya finalmente Yoki llega a la mansión de Cecilia, donde Happiness lo ve con molestias por llegar tarde. Una vez dentro, Cecilia lo recibe de forma deslumbrante, y Yoki le dice que siente como si hubiera pasado un mes entero. Luego de eso le entrega los pastelillos y las brochetas a modo de regalo, algo que ella considera una combinación interesante. Tras tomar asiento, Cecilia le pregunta si quiere que prepare el té, aclarando que aunque eso lo hacen las sirvientas, hizo que Sofía le enseñara, asegurando que también es muy buena en la cocina ahora. Yoki se emociona bastante por ello y piensa que cada vez ella lo enamora más. Con el té servido, Cecilia le consulta si Happiness y Raven se hicieron amigos, a lo que Yoki responde que sí, y le cuenta a su vez que pudo conocer a Mikana y a Yuga y que espera que les vaya bien. Cecilia cambia un poco su expresión por esto, pero antes de decirle algo al respecto, Yuga irrumpe en el lugar al abrir la puerta de golpe. Una vez que se pone delante de ella, le dice que por fin reconoce su error, así que quiere que lo regañe. Apenas pronuncia esta última palabra, es callado por un buen puñetazo por parte de Mikana, quien le recuerda que no vino para eso, estando también Raven presente. Ya después Mikana le dice a Cecilia que no querían interrumpir, pero que los tres están aquí para pedirle perdón. Yoki se aleja para darles espacio, y Mikana decide ir al grano realizando una reverencia para poder disculparse bien. Sabe que diga lo que diga, sonará excusa, pues lo cierto es que la abandonó. Raven se une al decir que no solo es culpa de ella, y luego Yuga agrega que todos fueron unos cobardes y por eso la dejaron con ese aterrador demonio. Cecilia les pide que no se preocupen por lo que sucedió, pero Mikana señala el hecho de que la abandonaron pese a ser del grupo. Ante esto, Cecilia les recuerda que su vida no era la única que corría peligro, y que no tuvo que ser fácil enfrentar al rey demonio sin una sanadora. Aquí nos muestran unos flashbacks de lo que ocurrió aquel día, donde apenas Yuga le dio el golpe final al rey demonio. Mikana pasó a devolverse por el camino que tomaron para ir a ver a Cecilia. A los pocos segundos se logra encontrar con ella, pero por lo debilitada que estaba. Con esto presente, Cecilia comenta que aunque había agotado todas sus fuerzas, no dudó en regresar para ver cómo estaba, y lo mismo hicieron los demás. Entonces, dada la situación, no les quedó alternativa, lo que significa que no hizo nada malo al elegir esa opción. Además de eso, se queda con lo más importante, y es que todos siguen vivos, demostrando que no está molesta y que nunca lo estuvo. Tras escucharla, Mikana toma sus manos y le da las gracias, mientras que Yuga y Raven le piden disculpas una vez más, pero como este último lo hace por escrito, Mikana lo regaña ya que eso se dice en voz alta. Cecilia se ríe al ver esto y eso hace que los demás se sientan mejor, siendo a partir de aquí el momento en que los cuatro se reconcilian por completo. Más al rato, Cecilia sale a caminar a solas con Yuki, a quien le pregunta si es quien estuvo dándoles consejos a ellos. Yuki no lo niega para nada y le explica que las cosas parecían incómodas entre ellos por su culpa y por eso quiso ayudar. Cecilia directamente le da las gracias y le hace saber que está muy feliz, pues se lleva bien con su familia y con sus amigos y también se ha adaptado bien a este mundo. Una vez escucha esas palabras, Yuki se percata de que es el momento perfecto, así que saca su cajita para darle su obsequio. Con cara de sorpresa, Cecilia tan solo lo recibe para abrirlo, y al observar el collar que hay dentro, se exalta todavía más. Yuki le confirma que es el que vieron el día en que salieron juntos, así que quiere saber si podría aceptarlo. Lo siguiente que hace Cecilia es pegar ese regalo a su pecho, para así levantar la mirada hacia él con una sonrisa, respondiendo con un sí y asegurando que lo cuidará mucho. Esto provoca que Yuki se ponga igual de feliz, tanto así que no aguanta las lágrimas y le da las gracias por ello, lo que la deja un poco confundida ya que es ella quien recibió el regalo. A pesar de su reacción tan dramática, le sigue pareciendo agradable esto, y piensa que las cosas están mucho más animadas desde que conoció a Yoki. En un cambio de escena vemos que un pueblo está envuelto en un caos por un incendio que ocurre en todos lados. La gente hace todo lo posible para huir y así ponerse a salvo, mientras que los bandidos, los causantes de este desastre, le exigen a los que tienen capturados que entreguen todo lo que tienen de valor. Ellos aceptan cumplir con sus exigencias, pero un viejo les pide que por favor no lastimen a nadie. El bandido accede a su petición, pero antes de decir algo con respecto a las mujeres y niños, recibe un ataque por la espalda, el cual es suficiente para dejarlo tirado en el suelo. Aquí un sujeto desconocido hace su aparición repentina, haciendo que los otros le pregunten con la guardia alta quién rayos es. Sin decir ningún comentario, este se encarga de cada uno de ellos sin ningún esfuerzo, dejando a los demás impactados. Luego de terminar, él se limita a verlos de forma bastante desinteresada y menciona que esto es aburrido. Ahora estamos con Yoki y Chic, los cuales acompañan a Cecilia en una misión que le han encargado. Chic celebra esto ya que tenía muchas ganas de viajar en un carruaje como este, mientras que Yoki le pide que no haga tanto ruido, pues están ahí para ayudar y se queja de que se haya unido sin que lo invitaran. Chic le reclama eso ya que no quería quedarse solito, y verlos pelear hace que Cecilia se ría un poco. Yoki se mantiene molesto a pesar de todo, ya que era su plan estar a solas con ella, y su amigo pues medio que le acaba de arruinar el plan. Aquí Cecilia le pide disculpas y que aprecia que la acompañen en este encargo, aunque de pronto se cubre la boca y pone una mala cara, aclarando que se marea por el movimiento del carruaje. Ante esto, Chic le entrega un brebaje medicinal Pixie secreto, algo que ella agradece para recibir
recibirlo y tomar un trago. Al hacer eso, le hace saber que se siente mejor, y apenas se entera de esto, Chic pasa a presumirle a Yoki lo ventajoso que es tenerlo aquí. Como vuelven a pelear por ese comentario, Cecilia se ríe y les dice que le reconforta poder viajar con ellos. Más tarde llegan finalmente al pueblo que fue atacado, donde observan los desastres causados por los bandidos. El alcalde se acerca para saludarlos y admite que nunca se le pasó por la cabeza que la señorita Cecilia les honraría con su presencia. Ella en cambio le explica que sus acompañantes son unos amigos que vinieron a ayudar y le asegura que pueden confiar en sus habilidades. Luego de eso, los tres van con los demás para ir atendiendo a los heridos, ayudando en todo lo posible. Al cabo de un rato, el alcalde le comenta a Yoki que Cecilia es una persona extraordinaria. Yoki le da la razón al estar totalmente de acuerdo y le dice que es una suerte que nadie haya perdido la vida. El alcalde confirma eso y le hace saber que los bandidos salieron corriendo de repente, pues alguien los atacó sin previo aviso. Yoki se pregunta si fue una disputa interna, pero se distrae al ver que Cecilia sigue sanando a los heridos pese a tener una mala cara. Debido a eso, se acerca ella para sugerirle que tomen un descanso, pero Cecilia se niega al confiar en que está bien. Sin embargo, Yoki decide usar a Holybell en ella para hacerla dormir, y tras atraparla en sus brazos, le aclara a todos los presentes que solo está dormida, pidiendo a su vez un sitio donde pueda ponerla a descansar. Más al rato, Cecilia se despierta en una cama, y dándose cuenta de lo que sucedió, se molesta enseguida y hace que Yoki se ponga nervioso, preguntándole si acaso no escuchó lo que dijo. Yoki le pide disculpas por haber usado magia para dormirla sin avisar, y ella señala que ignorar la voluntad de los demás es algo muy feo. Él se defiende con que no podía dejar que siguiera así y que ya estaba a punto de desmayarse. Cecilia le da la razón mientras se tranquiliza, aunque le pide que no vuelva a hacer eso, algo que Yoki promete, para así avisarle que ellos se encargarán de los heridos. Esto hace que Cecilia le dé las gracias de forma mucho más alegre, causando que él se vea sorprendido por lo linda que es. A los segundos entra el alcalde y luego de pedirle disculpas a Cecilia por molestarla, le cuenta que hay una muchacha llamada Teal que vive en las afueras y quisiera que fuera a verla. Antes les explica que por suerte Teal no está herida ni le hicieron nada, pero nació con una salud muy delicada, por lo que pasa mucho tiempo en cama y los tiene preocupados. Cecilia acepta su petición y después los tres van a visitarla, donde una vez se presentan como es debido, le aclaran que el alcalde les pidió que vinieran a verla. Antes de que Teal pueda decir algo, comienza a toser bastante, así que Yoki le pide a Chic que se encargue. Lo que este hace es entregarle una medicina y una vez toma un poco, ella menciona que cree sentirse un poco mejor, dándole las gracias por la medicina, aunque también les dice que sentirse bien debe ser gracias a la deidad guardiana, pero como no la conocen, les aclara que es la estatua divina que está en las afueras, y que cuando los atacaron se quedó dormida mientras volvía de llevarle ofrendas, pero no le pasó nada. Además de eso, no fue la única vez que le ocurrió algo así, ya que le pasó algo parecido cuando tenía solo 7 años, cuando temía por lo peor al estar a punto de ser atacada por unas bestias. La deidad guardiana vino a salvarla, estando convencida de que fue una intervención divina, lo que la deja contenta. Por otro lado, Cecilia señala los detalles importantes, como la somnolencia extrema y un rayo oscuro, algo que es muy sospechoso. Debido a eso, hacen que ella los guíe hacia la estatua y al ver de qué se trata, los tres concuerdan en que su aspecto es malévolo. Teal trata de reclamarles por eso, pero su salud se pone delicada y Cecilia se encarga de llevarla a casa. Como ellos quedan solos, Yoki menciona que esto es muy evidente y que se trata de una gárgola del castillo del rey demonio. De repente la gárgola pasa a atacarlo con un rayo de oscuridad, algo que Yoki evade sin ningún problema, pero cuando trata de decirle algo a Chic, se percata de que esta ataca e inmoviliza a la gárgola con facilidad. La gárgola les dice que si lo van a matar, que lo hagan de una vez, y aunque Chic no tiene ningún problema con eso, Yoki le aclara que solo quieren hablar con él y hace que lo suelte. Con eso listo, le recuerda a la gárgola que fue el primero en atacarlos, y al pedirles disculpas por eso, le pregunta por qué una gárgola acabaría como deidad guardiana de un pueblo. La gárgola le explica que lo crearon con el fin de proteger un santuario, pero un día unos bandidos lo saquearon. Fue después que esos rufianes asolaron al pueblo y decidió brindarles justicia divina, lo que provocó que la gente del pueblo empezara a tratarlo como su deidad guardiana. Y como la paga estaba buena, ni modo que decir nada. No obstante, esa chica es la única que viene últimamente a visitarlo, pues desde que la salvó de unos monstruos, viene cada día a limpiar este santuario. Y ayer, al enterarse sobre los bandidos, la mantuvo a salvo. Tras escuchar toda su historia, Yoki concluye que no tiene intención de hacerle daño a ningún humano, algo que la gárgola asegura, ya que solo desea vivir en paz, y que ni siquiera pretendía involucrarse con los humanos. Con eso dicho, Yoki ve que no hay ningún problema y le pide disculpas por la molestia, aunque antes de irse le pide a Chic un favor en particular. Al caer la noche, Yoki camina a solas con Cecilia por el bosque y le hace saber que Chic se fue a la posada porque tenía sueño, ocultando el hecho de que fue una petición suya que se fuera. Y como ha salido bien, da las gracias al cielo a que finalmente podrán estar a solas. Pero por tratarse de Cecilia, con un poco de nervios, le comenta que pueden dejar en paz a esa gárgola. Ella le dice que no le convence dejar monstruos sueltos por ahí, pero tampoco ve que le esté causando problemas a la gente del pueblo. Yoki le da la razón en eso y que como se ha portado bien hasta ahora, no cree que pase nada, y con esto Cecilia accede a dejarle el beneficio de la duda, terminando así ese tema. Cuando eso ocurre, los dos se quedan completamente callados, y aquí Yoki se pregunta en su cabeza qué hacer, sin tener
tener idea ni de qué decir, limitándose a voltearla a verla, dándose cuenta de que al menos está alegre. Segundos después, Cecilia se tropieza por una raíz que sobresale de la tierra, pero Yoki reacciona rápido para atraparla a tiempo. Como es de esperarse, los dos ahora pasan a estar más cerca que antes, pero pasado un momento de tensión y rubor, rápidamente se dan media vuelta por la vergüenza. Yoki le aconseja que tenga más cuidado, pues los caminos son peligrosos por la noche, algo que ella acepta, además de darle las gracias. Al poco rato en el pueblo dan la alarma y avisan de que los bandidos están atacando de nuevo, causando un caos en todos lados. Los bandidos le exigen a la gente que entreguen todo el dinero y la comida que tengan, pero por fortuna Yoki, Cecilia y Chick están presentes esta vez, negando a aceptar tales fechorías. Uno de los bandidos los toma como unos simples mocosos, pero Yoki hace que Chick se encargue de ellos. A pesar de que lo acaban de levantar de su siesta, Chick da un salto para noquear a dos de forma hábil con unas patadas y a otros más con su navaja. Cecilia con sorpresa reconoce que es muy fuerte y Yoki presume que por algo son sus subordinados, para así avisarle que también va a pelear. Sin más pérdida de tiempo, usa Stormblow haciendo que un grupo de bandidos salga despedido por los aires al formar un torbellino que los impacta de forma directa. De pronto, uno de ellos lo ataca desde un flanco con tal de sorprenderlo, pero Yoki lo bloquea con su magia sin ningún problema, haciendo que salga disparado también por su presión de aire. Sin distraerse en ningún momento, electrocuta al bandido que se acercaba a Cecilia por la espalda, y ella le da las gracias por cubrirla. A pesar de que se encargan de todos los bandidos cercanos, los tres observan que a lo lejos ha ocurrido algo, que es justamente el sitio donde se encuentra el santuario de la deidad guardiana. Al ser algo preocupante, Yoki le pide a Chick que vaya a reconocer el terreno, así que se adelanta de forma apresurada. En ese momento, un gran número de bandidos se aglomeran enfrente de ellos dos, y uno de ellos les advierte que no deben subestimarlos y que duda bastante que puedan enfrentarlos solo. Tras escucharlo, Yoki les dice que contra todos ellos, él es más que suficiente, para así usar Hyper Storm hacia su dirección, azotándolos con un tornado medianamente poderoso que los eleva por los aires. Poco después, los bandidos son inmovilizados, resolviendo así el asunto del ataque. Pero como ha pasado un rato, Yoki le pregunta a Cecilia si Chick no ha vuelto todavía, y ella responde que al parecer aún no. Mientras tanto, Teal entre lágrimas le pide a la deidad guardiana que aguante, esto debiéndose a que ha sido bastante herida por culpa de un atacante inesperado, el cual es justamente el espadachín de antes. En cuanto a Chick, es superado por este mismo y apenas se percata de que Yoki y Cecilia se acercan, lo aleja de una fuerte patada para así mencionar que al parecer se ha sacado la lotería. Con bastante molestia, Yoki le pregunta quién es, y Cecilia le responde que ese es Miller, el héroe del Imperio Garrys, algo que lo toma por sorpresa ya que desconocía que hubieran más aparte de Hyuga. Chick, todo herido, murmura que su duelo no ha terminado, pero Cecilia trata de hacer que se tranquilice para que no se esfuerce más y le pregunta qué es lo que sucedió. Chick le explica que Miller atacó por la espalda a la gárgola que protegía a Teal y que él solo quería protegerlos. Al escuchar esto, Miller le dice que es una tontería que defienda a una gárgola y pasa a dirigirse hacia este con tal de terminar su trabajo. Cuando Yoki le pide que se detenga, Miller le pregunta qué es lo que quiere, pues hay que matar a los monstruos. Yoki tan solo le pide que lo deje, aclarando que esa gárgola quería proteger a Teal, pero eso hace que Miller declare que cortará en dos a esa mocosa. Cuando está por atacar, Yoki le lanza un ataque de rayos, pero desaparece al impactar contra su espada. Cecilia rápidamente le avisa que eso no funcionará, que tiene ventaja y que debe retroceder, puesto que porta la espada mágica artificial Magic Ether, que le permite absorber la magia. Miller confirma eso con confianza para así lanzar un ataque a distancia hacia la gárgola, cortando de ese modo uno de sus brazos. Antes de que se acerque de nuevo, Cecilia le pide que se detenga, puesto que herir a un ciudadano de Clarines es un acto de guerra. Pero al escuchar esto, Miller le dice que eso sería muy emocionante para así lamer el filo de su espada, revelando un poco más lo mal que está de la cabeza. Además de eso, menciona que matar en tiempos de paz no tiene ninguna gracia, y que si estalla una guerra podrá matar cuanto quiera. Al darse cuenta de su perspectiva de la vida, Cecilia le dice que no tiene honor como héroe, algo que este no le afecta para nada. Por otro lado, Yoki le advierte que no se saldrá con la suya, pero Miller le recuerda que la magia es inútil en su contra. A pesar de eso, Yoki pasa a lanzarle una magia menor, dando el aviso de que apenas se está calentando. Es aquí cuando prepara un poderoso tornado para arrojarlo en su contra, pero cuando la espada los disipa del todo, Miller se muestra bastante confianzudo e incluso pasa a burlarse. Sin prestar la atención, Yoki va del ataque a distancia que le arroja y se mantiene centrado en seguir disparando varios tipos de magia. Al observar esto, la gárgola comenta que esto no le gusta, puesto que acabará con él en cuanto se quede sin maná, algo que también deja a Cecilia preocupada. Sin embargo, Yoki a partir de ahí comienza a usar magia superior, siendo la primera Blasting Plasma, creando dos grandes explosiones a los costados de Miller, algo que tampoco surte efecto en su defensa. Cuando esto ocurre, Miller le dice que debe ser muy ignorante como para seguir intentándolo, pero sin perder la calma, Yoki menciona que ya es hora de ir en serio. De pronto dispara dos rayos de gran intensidad con ambas manos, los cuales impactan con la espada de Miller, quien le pide que no se contenga, reconociendo también que tiene mucho poder para ser un humano. Yoki sigue empleando su magia sin detenerse, y en medio de los comentarios burlescos de Miller, su expresión cambia al notar que el filo de su arma se fractura. Aunque Yoki le recuerda que es una espada mágica artificial, lo que significa que la magia que puede absorber es limitada y que puede irse despidiendo de ella. De repente intensifica la liberación de magia al atacar, destruyendo así de una vez por todas su espada. Y apenas ocurre esto, acorta las distancias para usar Stormblow, tratándose de un puñetazo
puñetazo imbuido en magia que le conecta en la cara y lo manda contra un árbol por la potencia del mismo. Como es de esperarse, ahora Yoki con confianza declara que acaba de cavar su tumba al desatar su ira, y que esto marca el fin de su arrogancia. En ese momento Miller levanta una sonrisa perversa para así crear una lanza de luz y arrojársela con fuerza. Yoki le evade sin problemas, pero se percata de que esta ahora se dirige hacia la gárgola, aunque en vez de darle de lleno, Teal se interpone para recibir el impacto. Por este acto, la garganta con dolor le pregunta por qué, mientras que ella solo se alivia de que esté a salvo. Cecilia va rápidamente con ella para atenderla, mientras que Miller insulta al que se haya sacrificado por un monstruo. Y antes de que Yoki pueda hacer algo al respecto, prepara un arco para lanzar un ataque especial al aire, el cual divide varios rayos mágicos a todos los presentes. Yoki los protege con una barrera, pero se le permite a Miller escapar. Y al ver que las cosas acabaron mal, se dice a sí mismo en su mente que es un idiota, pues tener tanto maná se le subió a la cabeza. Tanto es la rabia que le carcome que pasa a sufrir una repentina transformación, perdiendo el control de su poder, llevándolo a adoptar una forma demoníaca bastante imponente. Cecilia lo ve con preocupación, mientras que Yoki se eleva con sus alas para alejarse de ahí, ya habiendo perdido el control. Miller camina con tranquilidad y se cura las heridas con un objeto mágico que tenía guardado. Es ahí cuando se percata de que un demonio se acerca a él, algo que ve perfecto ya que está de muy mal humor. Aunque se prepara para atacarlo, Yoki desaparece de su vista, llegando a su espalda para someterlo violentamente contra el suelo. Debido a su fuerza superior, Miller le pregunta qué rayos es, pero Yoki solo le recuerda que le cortó un brazo y las alas a su lacayo, refiriéndose a la gárgola, y que pagará con la muerte por sus fechorías. Al escuchar esto, Miller supone que es el amo de esa gárgola, pero su sonrisa desaparece cuando Yoki ejerce mucha más presión al aplastarlo contra el suelo. Luego de eso pasa a elevarlo mientras lo sujeta del cuello, y es ahí cuando sencillamente lo suelta, dándole una potente patada que lo manda muy lejos, arrasando con todo a su paso por el bosque. A pesar de recibir semejante ataque, Miller se pone de pie un tanto herido y se pregunta cómo quedan demonios tan poderosos, puesto que ya han derrotado al rey demonio. Justo en ese instante, Yoki aparece a su espalda y le advierte que aún no ha terminado. El susto y sin tener deseos de morir, Miller voltea para intentar atacarlo con su arma, pero Yoki fácilmente detiene el movimiento de su brazo al sujetárselo con fuerza, forzándolo a soltar la espada corta. Y como lo tiene inmovilizado, usa su otra mano libre para acumular magia en su puño, pero en vez de golpearlo, sencillamente presiona su puño contra su estómago. Miller cae de rodillas ya que esa liberación de magia es más que suficiente para debilitarlo, y con eso hecho, Yoki lo sujeta para volar con él, así que Miller le pregunta qué piensa hacer. Yoki lo calla a la fuerza al cortarle la respiración, pero de pronto Miller le dice que debe entenderlo pues le divierte matar. Son de los mismos. Estas palabras generan una reacción en Yoki, pero este de pronto recuerda la cara preocupada de Cecilia cuando lo vio transformado así. Gracias a eso, la seta asesina de Yoki se calma un poco y le dice a Miller que no es alguien digno para que lo mate, que si tiene suerte volverá a su país. Miller le pregunta si va en serio con esto y que nunca olvidará esta humillación. Sin prestar atención, Yoki sencillamente lo tira al lago que tiene debajo. Mientras tanto, la gárgola se mantiene al lado de la cama donde reposa Teal, teniendo a Chic dormido al otro lado de la habitación y a Cecilia vigilando afuera de la casa. Es ahí cuando Yoki se acerca a ella a pie, ya habiendo vuelto a la normalidad, llegando a preguntarle dónde están los demás. Cecilia le responde que todos están sanos y salvos, algo que él ve como algo bueno, aunque de la nada su cabeza comienza a sangrar, lo que hace que ella se alarme. Yoki le pide que no se preocupe, aclarando que eso se debe a que se arrancó el cuerno que le salió. A pesar de eso, Cecilia le pregunta cómo quiere que no se preocupe y usa sin dudarlo su magia de sanación para tratarlo, dándole la bienvenida con mucho alivio, algo que Yoki agradece al sentirse mejor. Al día siguiente, Teal les explica a los chicos que quiere ir a Minerva, pues quiere encontrar la forma de curar a la deidad guardiana, y como sabe que la magia sanadora no puede ayudarla, está segura de que en Minerva puede encontrar una solución. Ante esto, Cecilia le dice que tal vez sea así, pero les recuerda que los monstruos no pueden entrar ahí. Yoki rápidamente les dice que tiene una buena idea al respecto, y es camuflarlo con magia de tierra para que no parezca uno, algo que Cecilia cree que podría funcionar. Más tarde, Cecilia recomienda a su madre a Teal para trabajar, algo que ella acepta sin problemas al confiar en su criterio. Con eso listo, Yoki le pide permiso para dejar esta estatua aquí, pero Cecilia se niega con molestia al ser algo muy feo, lo que hace que Teal se sienta mal. Con el logro de dejar a la gárgola en la habitación de Yoki, Teal se encarga de hacer que brille al darle su mantenimiento, pero al terminar comienza a toser un poco. Eso hace que él le pregunte si está bien y también le aclara que no tiene que venir a diario. Teal ignora eso y le consulta sobre dónde está Yoki, algo que extraña a la gárgola pues es inusual que no se haya dado cuenta de que salió y que incluso les dijo que iría al castillo. Aquí vemos que tanto Yoki como Cecilia asisten a una audiencia con el rey, donde la caballera a su lado, llamada Silvia, lo anuncia como el rey Darts Oita Clarines. Seguido de esto, él les indica a los dos que no hace falta decir que los convocó aquí con respecto a lo que ocurrió en el pueblo de Dagaz. Por su forma de decir las cosas, Yoki piensa que ya sean humanos o demonios, todos los reyes de este mundo son unos ingreídos. Sin embargo, Darts deja de lado esa seriedad y comenta que fue demasiado formal, y entre risas propone hablar de forma normal, algo que Silvia rechaza. Luego de eso, Darts pide disculpas para ir al grano, donde le señala a los dos que ahuyentaron al héroe Miller y a un grupo de bandidos, salvando así al pueblo de Dagaz, y por eso mismo se les otorgará una gratificación por su meritoria
acción, en otras palabras, una recompensa. Cecilia de una vez le dice que no desea nada a cambio y que simplemente hizo lo que debía hacer. El rey ve eso muy propio de ella y respeta su postura, por lo que vas a preguntarle lo mismo a Yoki. De repente este se pone de pie para declarar que lo único que desea es algo que ni el rey le puede conceder y que su deseo es algo que ha de alcanzar por sí mismo. Eso llama la atención de Darth, así que le pregunta si se trata de dinero, pero Yoki le responde que no. Y como le gusta el juego, seguido de eso, Darth le consulta si es un harem o incluso su trono, pero Yoki le deja en claro que no es nada de eso, siendo lo único que anhela el amor de Cecilia. Tras hacer semejante anuncio de forma dramática, ocurre un largo silencio incómodo en la gran sala. Esto mientras que Cecilia se queda perpleja y con la cara bastante sonrojada de la vergüenza, sin haberse esperado algo así. Pasados unos segundos, el rey tan solo suelta una risa, dándole la razón al ser algo que no le puede dar. Y en cuanto a Yoki, celebra por dentro el haber tenido el valor de decirlo de esa forma. A pesar de eso, al estar en la residencia de Cecilia, inmediatamente se postra ante ella para pedirle disculpas. Ella lo regaña porque no era el lugar adecuado para declarar su amor y le reclama que no tenga nada de sentido común ni cerebro. Celia se pone de su parte al decirle que tiene toda la culpa y que tiene que pensar en lo que hizo. Es ahí cuando le informa que a partir de hoy tiene prohibido ver a Cecilia durante un mes. Escuchar esto deja a Yoki en completo shock y tanto le afecta que se estremece y se desmaya en el suelo. Viendo su reacción, Cecilia le comenta a su madre que al parecer él ya se arrepiente más que suficiente, así que quiere saber si de verdad es necesario eso. Esto llama la atención de Celia, quien le pregunta si acaso lo va a echar de menos. La forma en que plantea esa duda hace que Cecilia se ponga nerviosa al no saber cómo responder, y por la reacción que tiene, Celia acepta reducirlo a medio mes. Con eso dicho, le da la señal a Happiness para que se agarre a Yoki y lo saca a la fuerza de la habitación. Esto mientras él grita el nombre de Cecilia con dolor. Ya cuando la arrastra por el pasillo, Happiness se detiene frente a la ventana y le pide que eche un vistazo. Yoki se fija en que Sheik está decaído en el jardín, lo que responde a su duda de por qué no había regresado todavía. Ella le comenta que lleva triste mucho tiempo y Yoki supone que es por lo de Miller, puesto que no pudo proteger a Teal y a la gárgola. Apenas termina de hablar, Happiness vuelve a arrastrarlo y él no para de forcejear sin éxito alguno. Por otro lado, Teal se aferra a la gárgola al adorarlo mucho, aunque este trata de pedirle que no se le pegue tanto. Justo después, Happiness llega para arropar a Yoki en el suelo, así que él los saluda a ambos refiriéndose a la gárgola como Gar. Teal se extraña por esto, por lo que Yoki le explica que el nombre es porque se trata de una gárgola y que necesitan llamarlo de algún modo. Al entender eso, Teal opina que es un nombre muy bonito, aunque aclara que para ella siempre será su deidad guardiana. De pronto comienza a toser de nuevo, así que Gar le pide que regrese. Incluso Happiness se pone de su lado para acompañarla. Antes de irse, Gar le aconseja que no se sobreexija, aunque Teal con una sonrisa le dice que toda su fuerza proviene de él. Al estar a solas, Yoki se queja de haberse dejado llevar, pues esto le prohibió ver a Cecilia más. Entendiendo su situación, Gar le sugiere que tendrá que hacer todo lo posible para compensarlo y que sabe que le sobra el tiempo. Pichiway no chambea. Más tarde, Yoki visita al gremio y le explica lo que le ocurre a Clayman, para así pedirle con desesperación que le entregue toda la chamba que tenga disponible, aceptando hacerlo con tal de ser un hombre digno de Cecilia. Ya más adelante vemos que Cecilia sirve 2 tazas de té en el jardín y se pregunta qué le ocurre. Es ahí cuando llega su madre, quien le pregunta para quién es esa otra taza de té, esto debiéndose a que estaba sola. Pese a ser tomada por sorpresa, Cecilia le responde que es para ella porque ha desarrollado el poder de ver en el futuro. Claro que sí. Celia acepta eso sin más y menciona en voz alta que pronto se habrá cumplido medio mes, pero Cecilia le dice que no sabe de qué habla. A pesar de su respuesta, Celia se pregunta qué estará haciendo Yoki, y Sofía le informa que según su esposo ha estado trabajando mucho. Cecilia se alegra mucho al escuchar eso y Celia se da cuenta de ello con solo ver su rostro. Estando con Yoki, este regresa a casa después de su rutina y Gar le pregunta si volvió a trabajar toda la noche. Yoki le explica que eso es porque pronto volverá a ver a Cecilia y que eso lo tiene muy entusiasmado. Dejando eso de lado, Gar le comenta que hay algo de lo que quiere hablar, para así adoptar sin previo aviso su forma real, haciéndole saber que la herida es peor de lo que temía. Yoki se impacta bastante al observarlo bien, puesto que se está desmoronando. Gar le dice que al parecer solo le quedan unos días. Yoki le pregunta un tanto alterado el por qué no le dijo nada. Él aclara que hacerlo no habría cambiado nada y que por eso quiere que cuide de Teal, principalmente porque no ha superado su enfermedad del todo y podría desmayarse en cualquier momento. Escuchar eso extraña a Yoki, puesto que no ha olvidado que Sheik dijo que le estaba yendo bien. Sin embargo, Gar le indica que como la ha observado desde muy joven puede notarlo, y es que algo anda mal. Entonces, si desaparece ahora, ella se quedará sola, algo que no quiere que pase. Al comprender sus intenciones, Yoki acepta sin problemas cuidar de Teal, algo que Gar agradece, pues ahora podrá partir sin remordimientos. De pronto, es interrumpido ya que Yoki hace la promesa de que lo salvará, usando como excusa que esta habitación se sentirá vacía sin él, siendo necesario tenerlo como obra de arte. Más al rato, Yoki habla con Doug para contarle este problema, y él le explica que Gar puede resolver eso comiendo magicita. Esto hace que Yoki se asombre de lo sencillo que es, así que le da las gracias para irse a toda prisa. Doug trata de detenerlo para aclararle que aún no ha terminado de contarle los detalles, pero lo termina dejando ir ya que no lo escucha para nada. En ese momento, Cecilia se dirige rápidamente hacia Yoki para detenerlo, dándole el aviso de algo urgente que ha ocurrido con Teal. Una vez los dos llegan a su habitación, Yoki le pregunta a Sheik cómo se encuentra. Este le responde que es grave, pues
pues no le baja la fiebre, y Cecilia es consciente de que la magia no puede eliminar la enfermedad en sí. Shiki después agrega que Teal pierde las fuerzas demasiado rápido y que la medicina solo le dará un poco más de tiempo. Yoki le pregunta si hay algo que puedan hacer, por lo que Shiki le indica que le hacen falta ingredientes, siendo necesario la hierba crepuscular. Como Yoki no la conoce, Cecilia le explica que es una planta con flores que solo crece en lugares ricos en maná, y Shiki agrega el dato de que no crece en Minerva, lo que no es bueno. Aún así, Yoki declara con firmeza que se encargará de ello, y Cecilia decide ayudarlo con eso. Es aquí cuando Yoki menciona que también está lo de Gar, causando que Teal reaccione y le pregunte si le pasó algo a la deidad. Shiki impide que se levante de la cama al ser necesario que descanse, y después le avisa a Yoki que estará pendiente de ella. Cuando los dos salen de la habitación, Yoki le pregunta dónde pueden encontrar la magicita. Ella le responde que el gremio de comerciantes debería de vender materiales valiosos, pero cuando están por ir se sorprenden al darse cuenta de que Celia está adelante. Yoki rápidamente trata de asumir la responsabilidad de que están juntos, y lo mismo hace Cecilia. Para sorpresa de ambos, Celia les pide que no se preocupen, pues sabe que estaban preocupados por Teal, así que de forma amable les pide que vayan a hacer lo que tengan que hacer. Una vez llegan al gremio de comerciantes, ven que no tienen magicita ni hierba crepuscular, esto debiéndose a que son materiales escasos. Yoki se decae por esto y justo después llega Clayman para preguntarle al encargado si ya está lo suyo, a lo que este responde que sí, entregándole así el formulario del encargo. Luego de eso trata de decirle algo a Yoki, pero él de una vez le dice que lo rechaza, dando por hecho de que quiere darle un encargo y en este momento no tiene tiempo para ello. Tras escucharlo, Clayman se le acerca para preguntarle si necesita magicita y hierba crepuscular, y que de ser así, esta misión consiste en ir a eliminar a un monstruo en una mina de magicita, y como se acumula mucho maná en la mina, allí también crece hierba crepuscular. Apenas se enteran de ello, Yoki y Cecilia se miran mutuamente, aceptando sin dudarlo participar en esta misión. Más tarde salen en un carruaje junto con Clayman y Sofía, pero ahí Yoki se queja de que van a tardar 2 días en llegar a la mina. Clayman le aclara que como tenía prisa le consiguió un carruaje express, algo que debería agradecer. Por otro lado, Cecilia le da las gracias a Sofía por ayudarlos, y ella le dice que como jefa de las sirvientas no podía quedarse de brazos cruzados. Cuando finalmente llegan al pueblo, Sofía les avisa que tras prepararlo todo, partirán mañana a la mina, algo que extraña a Yoki ya que pueden ir ahora mismo. Debido a su desconocimiento, Clayman le explica que los monstruos se activan por la noche y volverá más peligroso al que buscan, tratándose de un devorador de rocas que comió magicita hasta que mutó. En consecuencia, ahora no solo es más que salvaje, sino que también resiste los ataques mágicos, algo que Yoki relaciona con la espada de Miller. Lo mismo me pasa a mí con las alitas, trata de quitarme una y te mata. Clayman también le recuerda que el cliente quiere que alguien consiga llevarle la piel intacta del devorador de rocas mutante. Yoki entiende con esto que no podrán usar la fuerza bruta. A pesar de estos problemas, Clayman le dice que tiene un plan, pues aunque los ataques mágicos no funcionen, es posible contenerlo con magia. Al día siguiente, Sofía les pregunta a los chicos si ya están listos para partir, pero ellos se preocupan de que quiera ir a la mina estando vestida de sirvienta. Ella les aclara que es un atuendo de combate hecho a la medida, y que aparte su esposo dice que le gusta cómo se ve en el uniforme de sirvienta, lo que los deja un tanto impactados por esa información que acaba de compartir. Sin más rodeos, inician su recorrido hasta finalmente adentrarse en la mina, y con avanzar lo suficiente, se topan con el devorador de rocas mutante, el cual no se detiene en comer magicita. Momentos después se da cuenta de la presencia de ellos, y sin dudarlo comienza a arrojarles rocas gigantes a cada uno. Yoki se encarga de tomar a Cecilia para apartarla a tiempo, mientras que Sofía hace uso de su velocidad para evadir, y Clayman se protege a sí mismo al sacar sus invocaciones. Los minutos, Yoki y Cecilia usan diferentes magias para contener al monstruo, pero por su absurda fuerza logra liberarse y seguir atacando con agresividad. Aquí Clayman le explica a Yoki que va a cubrir de Shikigamis a Sofía para que entren por su boca y lo mate por dentro, siendo ese el plan. Cecilia se preocupa porque ese no es el plan más seguro del mundo, pero Sofía le asegura que el combate cuerpo a cuerpo es su especialidad. Clayman presume que su esposa es la mejor del mundo. Para poder ayudarlos con eso, Yoki inmoviliza la parte inferior del monstruo, esto gracias a que lo rodea con un cúmulo de agua que convierte en hielo instantes después. Seguido de eso, Cecilia vuelve a arrojar su magia de cadenas para atraparle en la parte superior, causando así que el monstruo suelta un grito de furia. Gracias a que tiene la boca abierta, Clayman aprovecha esa oportunidad rodeando a Sofía con una gran cantidad de Shikigamis, y sin más ella pasa a aproximarse a la boca del monstruo para meterse dentro. Tras eso, el devorador de rocas pasa a forcejear con desesperación, pero Yoki hace un gran esfuerzo para congelar aún más sus piernas. Sin embargo, el monstruo como método de defensa desprende varias partes de su piel, y apenas caen al suelo se convierten en versiones pequeñas de sí mismo, los cuales usa para atacarlos. Cecilia le avisa de esto a Clayman, pero este le pide que aguante un minuto más, así que ella se mantiene centrado en seguir empleando su magia. El devorador de rocas se libera de sus cadenas, pero Cecilia rápidamente las vuelve a lanzar para mantenerlo atrapado en todo momento. En cuanto a los golems pequeños, Yoki trata de exterminarlos con un ataque mágico, pero se fija en que no reciben ningún daño por ello. Sin perder el tiempo, cambia de táctica al golpearlos directamente con sus puños, pero uno de ellos se adelanta y termina hiriendo a Clayman. Dándose cuenta de eso, Yoki le pide que al menos intente protegerse, pero Clayman le aclara que debe mantener los Shikigamis, algo que Yoki respeta. Al ser demasiado para contenerlo, el devorador de rocas supera por mucho las cadenas de Cecilia, por lo que las termina rompiendo de forma violenta y un fragmento vuela hacia ella y la termina
termina golpeando. Esto la deja vulnerable y el monstruo se acerca para intentar atacarla, pero de repente se queda quieto sufriendo una reacción por dentro que lo hace caer al suelo. Es ahí cuando Sofía sale de su boca y Clayman corre hasta ella para abrazarla preguntándole de primero si no se hizo daño, a lo que ella responde que no. Verlos así hace que Yoki mencione que son unos tortolitos y Cecilia se pone de acuerdo con eso. De pronto Sofía le señala a su esposo que ya puede soltarla y tras apartarlo le recuerda que hay que buscar la hierba crepuscular. Tanto Yoki como Cecilia se acuerdan de eso al escucharla, así que con prisa siguen avanzando por la cueva, lo que los lleva a una zona bastante preciosa a la que le entra la luz del sol. Con buscar un poco, Cecilia le señala el sitio donde está la hierba crepuscular, terminando de ese modo la misión y la extracción de recursos. Luego de salir de la mina, Yoki les dice que hay que volver rápido a Minerva, pero Clayman le recuerda que es peligroso salir de noche, por lo que partirán al amanecer. Yoki le asegura que van a estar bien al estar apresurado por volver, pero Cecilia le dice que aunque sabe cómo se siente, quiere que aguante un poco. Una vez están en sus camas, Yoki espera que se haga más de noche para salir a escondidas, pero en el pasillo es sorprendido por Cecilia. En vez de regañarlo, ella le dice que haga silencio y se acerca para entregarle la hierba crepuscular, además de aclararle que como Sofía está dormida puede irse volando a Minerva. Él le dice que le sorprende que lo supiera y entre risas Cecilia le aclara que al menos sabía que lo iba a intentar, aceptando encargarle estos ingredientes. Yoki acepta eso con determinación y ya estando afuera de la posada se despide para irse rápidamente, adoptando parcialmente su forma demoníaca para poder usar sus alas. Después del viaje, Yoki entra directamente por la ventana de la habitación y al acercarse a Gar le pide que despierte, pero como este no reacciona, se preocupa de que sea demasiado tarde. Negándose a aceptarlo, le dice con desesperación comienza a agitarlo mientras lo llama estatua saltacunas y también le dice que no puede morir luego de ilusionar a una niña inocente. De repente es cegado por un destello de luz que sale de los ojos de Gar, dejando en evidencia que sigue vivo. Lo primero que le pregunta es qué pasó con Teal, a lo que Yoki responde que ya estará bien, pues Chic cuida de ella. Gar se alivia al escuchar esto y sin perder el tiempo, Yoki le indica que él también debería darse prisa y comer magicita, pero este le dice que con las heridas que tiene un poco de magicita no será suficiente. Sin prestarle atención, Yoki le mete a la fuerza la magicita por la boca y le dice que aún así hay que intentarlo y que no es opción que quiere entristecer a la pobre Teal, quien combate su enfermedad solo porque cree en él. Pero cuando sigue tratando de hacer que coma la magicita por la fuerza, se extraña al ver algo parecido a una garra entre las rocas. Por otro lado, Gar se queda en shock por las palabras que acaba de escuchar y recuerda lo que ella le dijo antes acerca de que toda su fuerza proviene de él, pudiendo comprender algo importante. De un momento a otro, la garra que está metida entre la magicita comienza a brillar y justo después todo su cuerpo hace lo mismo, gritando con fuerza que le arde todo el cuerpo. Terminado el proceso, Gar muestra tener su cuerpo totalmente recuperado y se pregunta si esto es lo que llaman milagro. Yoki le dice que eso está genial, pero Gar solo le responde que ya está por irse, saliendo por la ventana para usar sus alas y alejarse con rapidez, algo que Yoki no es capaz de impedir. Una vez llega a donde vive Teal, entra por la ventana para sentarse al lado de su cama, llamándola por su nombre con una voz suave. Teal se despierta poco a poco al darse cuenta de que es él, y Gar se alivia al comprobar que está bien. Mientras tanto, Chica observa lo que sucede desde la ventana y Yoki se queja de que aún debe volver con Cecilia a primera hora del día. Aún así, Chic menciona que es todo un alivio y Gar le dice que esto es gracias a él, pues tanto ahora como la última vez los protegió a los dos y por eso le está agradecido. Al ser justamente las palabras que necesitaba Chic, hace que suelte unas lágrimas de alivio y Yoki acaricia su cabeza para felicitarlo por su buen trabajo. Estando un poco más despierta, Teal se asombra al ver que la deidad tiene su brazo de regreso y él le pide que no se preocupe puesto que la pesadilla por fin terminó. En la mañana siguiente vemos que Yoki permanece dormido en el carruaje que va de camino a Minerva, usando el regazo de Cecilia como almohada. Clayman y Sofía preguntan qué es lo que le pasa, pues parece estar exhausto. Cecilia les informa que se ha esforzado mucho y que esta es su recompensa. Golazo. Y con esto termina el episodio número 6. Si les gustó, recuerden suscribirse al canal, comenten sueño para saber que se quedaron hasta esta parte del video y también pueden ver esos otros videos que aparecen a continuación.